Bien, ahora sí vamos a darle a ver qué tal. No sé si se escucha ahí, hermanos. Habla Sacrosanto a ver si te escucha, hermano. Perfecto, perfecto, perfecto. Yo creo que la gente debería de escucharte ahí. Sí, sí. Bien. ¿Qué opinas de esto que el muchacho entra van a hablar de la encarnación de María y comienza a hablar de que comienza a hablar de que de que si tú dices A y el otro dice B. O sea, Bueno, primero ¿qué tuve que tiene que ver poner eso? el video con Lucho en el video en vivo, que Lucho me entendió, por eso hicimos un video en vivo, vos estabas en el vivo, estábamos todos. Pero si él le pregunta solamente, como él lo entiende, por caída, ahí es otra cosa. Pero si uno matiza, por eso hicimos un vivo con Luchito, las cosas cambian. Igualmente lo reconoce en este video. Cristian No, dice que Jesús asume, cita un documento y dice que Jesús pudiera haber asumido la naturaleza antes que Adán. Sin embargo, quiso asumirla, y lee un documento que dice quiso asumirla en el estado que se encontraba. Hay una diferencia. Y ahí se refutó, y él lo sabe. es que yo, o sea, ese nivel de deshonestidad no, me sorprende y mucho porque ah, no se entiende, o sea, yo decía, o sea, como pareciera que no tuvieran temor de Dios, ¿no te parece? No sé si soy muy malo, muy fariseo por Mira, decir eso. yo creo que es impotencia, ¿viste? Porque ellos ahora están obligados a aceptar la Inmaculada Concepción, Claro. entendiendo por naturaleza Po- lo que ellos entienden. Por eso me Eh, gusta, por eso me gusta este tema, porque ¿cuáles son las consecuencias lógicas de que Cristo asume una naturaleza sin pecado original? ¿De quién la asume? Ahí está la clave, ¿de quién la asume? ¿Se entiende? La policía. bueno, dice que de María después termina reconociéndolo y dice que la purifica, dice que María toma carne de María, porque él dice la carne de María era corrupta. Lo que hace Jesús es tomarla, la purifica a la corruptibilidad de María, dice. Se sigue que si purifica la corruptibilidad de María, si la purifica, María pasa a ser incorrupta. Si pasa a ser incorrupta, ¿dónde está el cuerpo de la Virgen? Ya que lo corrupto no se pudre. Gracias, Iván Mora, eso se escuchó horrible. Déjeme, mientras tanto, voy a acomodar un poquito esto para ver si, si puedo colocar mejor eh, la imagen y que se vea mejor la imagen de lo que estamos haciendo aquí. Perdón, hermano. Solo un momentico. Ok. Porque tenía armado el tema de... Vamos a ver. Ahí. Uy, me veo yo un poquito. Me veo yo un poquito. Me escondo un poquito. A ver. Téngame paciencia, hermano. Ahí. Ahí. Ahí está mejor. Ok, dale play, DJ. Porque él no sabe cómo estoy estructurando las cosas, ¿sí? Ok, no, en realidad que nadie sabe cómo lo estás estructurando, por eso confiamos en que, cumplido el tiempo, vas a llegar a desarrollar lo que está expuesto en el título. ¿De dónde tomó Jesús su naturaleza? ¿Me puede poner de nuevo mi tiempo, por favor? Es Por que supuesto. no hablé ni 20 segundos y ya. A ver, el tiempo quedó en 8:40, te pongo, a ver, te pongo 9. Está bien. De vuelta, dame un segundo. Arroba Iván Mora 8981 Superchat $2. No huguito chance de entrar sí o no. Al mimo. Ok, hay más personas que quieren entrar. Ahí estaba el link. Si quieres, entra, hermano, saluda y comenta lo que vas a comentar. No hay problema, ¿eh? Yo les dejé el link, pasé el link. Está en no lo fijé, pero sí está en el chat, ¿no? Ahí. Cuando quieras, vos hablas y yo te hago correr el cronómetro. Adelante. Muchas gracias. Bien, voy a arrancar diciendo lo que estuve explicando con anterioridad, porque de esta manera estoy estructurando mi tesis, ¿sí? Nosotros no creemos que Cristo asumió una naturaleza caída, nosotros no creemos que Cristo asumió una Néstor Díaz naturaleza sí. propiamente solamente de la carne. No, ¿en serio? Y sí, le cito el concilio de Calcedonia, cuando dicen los obispos asume nuestra naturaleza, y Néstor Díaz dice, caída, por supuesto. Hay que hacerlo short. Hay Ya que lo hacerlo hice, short. ya lo tengo, ya lo estoy por...
En 4K, en 4K. 28K. 28K. de María, en el sentido de que no estamos negando la naturaleza humana que tenía María, sino que nosotros podemos afirmar cosas como lo decía el Aquinante, ¿no? Y de esa manera voy a tratar de ir estructurando cada una de las tesis. Espero que no se interrumpa cuando Dijo el Aquinante en vez de decir Aquinate. las ponencias correspondientes. Por ejemplo, en la Suma Teológica de Tomás de Aquino, cuestión 31, sobre la pregunta de que dice lo siguiente, ¿no? La carne de Cristo fue tomada de Adán. Nótese que es una pregunta que hace Tomás de Aquino, uno de los doctores y santos padres de la Iglesia Católica Apostólica de Metodista. Espero que esté de acuerdo con la misma respuesta, ¿no? Las objeciones las tiene él, porque en las objeciones se niega de que Cristo tome la carne de Adán. ¿Y cuál es el título de este debate? Pues Lisboa, espero que, así como me exige rigurosidad, espero que él rigurosamente se tenga a las evidencias de este debate. El Aquinante responde, ¿no? Aquinante dice, ¿por qué dice eso? Dice, está lo que escribe el apóstol en Hebreos 2:16. El Hijo de Dios no asumió en ninguna parte a los ángeles, sino que tomó la descendencia de Abraham, pero la descendencia de Abraham fue tomada de Adán. Luego el cuerpo de Cristo fue formado de la materia tomada de Adán. ¿Quién lo dice? ¿Un evangélico? No, esto lo dice el doctor de la escuela. Dicen que hay eco, hermano. Yo te escucho bien, ¿eh? Yo también te escucho bien, pero ellos dicen que hay eco. Ya va. Ok, aquí creo que debería de quitarse el eco. Creo que debería quitarse el eco. Tomás de Aquino. Espero que mi antagonista acepte esto porque esto forma parte de la cristología formulada en pleno siglo XII para la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Es parte de su cristología. Sigue diciendo, ¿no? Su doctor Angelicus, ¿no? Hablo de su doctor porque es el doctor para la Iglesia Católica. Dice en su tercera respuesta, porque estas no son objeciones, estas son respuestas, dice, a la tercera hay que decir, como antes quedó establecido, el cuerpo de Cristo estuvo en Adán en cuanto a su sustancia corporal. Es a saber, porque la materia corporal del cuerpo de Cristo provino de Adán, pero no estuvo en él en cuanto al aspecto seminal. Eso, o sea, porque José no contrajo relaciones seminales, voy a decirlo así, con María para que Cristo nazca, puesto que tal materia corporal no fue concebida mediante el semen del varón, como bien lo acabo de decir. Y sigue Tomás de Aquino. Dale play, dale play. Bueno, está leyendo a Santo Tomás y no lo entiende. Cuando él dice que Santo Tomás toma carne de Adán, hay que explicarle a él qué está diciendo Santo Tomás. Santo Tomás no niega que Jesús tome carne de María, pero la primera carne fue Adán, la primera. Se sigue todo el género humano, toda la carne humana de Adán. Pero cuando vos ves lo que dice de la encarnación, dice que toma de María la carne. Ahora lo que él no entiende es que cuando él dice que asume naturaleza de María, cuando la asume, él entiende que la naturaleza humana es individual, no es universal. Él entiende que hay muchas naturalezas humanas, no que hay una que es universal. Por eso el Concilio de Éfeso dice que no se mezclan, porque si la naturaleza humana se mezclara con la divina, tu naturaleza sería alterada, la mía también. Sería el miafisitismo, si mal no estoy. Exacto. Por eso él entiende naturaleza humana, por cada ser humano tiene una, cree él. No. Es una sola. Se escucha, dice que se escucha con eco, hermanos, no sé, yo escucho bien a Jesús, a todos, o sea. ¿Se escucha sin eco o con eco, hermano? Diciendo, y por eso no contrajo el pecado original, como acontece en los demás hombres que provienen de Adán por medio del semen viril, ¿no? Sin embargo, el Aquinante no va a negar que Cristo... Ahí dice que el pecado viene por el semen viril, no por la naturaleza. ¿Te das cuenta? Semen viril, dice. Por eso Jesús no lo asume, porque no hay semen viril. Me están diciendo que hay eco, no sé por qué. Yo te escucho bien desde YouTube, ¿eh? Todo acá me sale bien. Sí, se escucha bien, ya está arreglado. Pues en sus respuestas proviene de Adán, ¿no? Como veo en la respuesta 1, a la primera hay que decir, se afirma que el segundo hombre, es decir, Cristo, procede del cielo, no en cuanto a la materia del cuerpo, sino en lo que se refiere a la virtud del que formó el cuerpo, o también a su propia divinidad. Pero en cuanto a la materia, el cuerpo de Cristo fue terreno, como lo fue el cuerpo de Adán, ¿no? Acá yo estoy fundamentando de dónde tomó... ¿Y el de María no fue terreno? Nos proporciona evidencias patrísticas
y de sus doctores que digan lo contrario. En su artículo 3 sobre si contrajo Cristo los defectos corporales, en la parte de las soluciones y las respuestas, dice el mismo doctor de su iglesia: ahora bien, la causa de la muerte y de los defectos de esta clase de la naturaleza humana es el pecado. Porque por el pecado entró la muerte en el mundo, como se dice en Romanos 5, capítulo 12, y por eso, hablando con propiedad, se dice que contraen tales defectos los que incurren en ellos, como merecidos por el pecado. Pero Cristo no tuvo esos defectos. Perdón, ¿Sí? Cristian, se te apagó la cámara, te pausé el tiempo. ¿Se te apagó la cámara? Ahora lo arreglo, no hay problema. Gracias por avisar. No, por favor, para eso estamos. Ahora sí. Ya. Gracias. Ya, ahora sí, ahí estamos. Ahí estamos. Cuando hables de vuelta, te retomo el tiempo. Sí, estaba aquí. Aquí estaba. Los hermanos que escuchan Ya, eco, actualicen, porque la verdad que todo me sale perfecto acá, O sea, no veo registro de nada así raro. Gracias. Dice Tomás de Aquino en otra parte de su suma teológica, dice, según Romanos 5:12, y por eso, hablando con propiedad, se dice que contraen tales defectos los que incurren en ellos, o sea, en el pecado, como merecidos por el pecado. Pero Cristo no tuvo, escucha, Lisboa, porque esto, lo que yo estoy diciendo, tú vas a tener que demostrar que no es cierto, no por afirmaciones gratuitas, sino por evidencias de tus padres de la iglesia, de tus doctores, de tus teólogos, ¿no? Pero Cristo no tuvo esos defectos en cuanto merecidos. ¿Por qué dice, no? En cuanto merecidos por el pecado. Porque Merecidos. Pero ¿qué es lo que hace? Seguí escuchando, ¿no? Así es yo por eso me enojo con este pibe. Puta solo, pa. como dice Agustín, ahora Tomás de Aquino va a citar a Agustín, comentando el pasaje de Escucha Juan esto. 3:31, el que viene de arriba está sobre todos. Cristo viene de arriba, esto es, de la sublimidad que tuvo la naturaleza humana antes del pecado del primer hombre. Él Sigue, tomó, mirá. en efecto, la naturaleza humana sin el pecado. Amén. Entonces, yo creo que Amén. el tema que estoy justamente diciéndote es totalmente coherente, ¿no? Ya te estoy fundamentando. Es exactamente por eso yo les decía que hay que hacer un esfuerzo para abandonar el nominalismo. Hay que hacer un esfuerzo para dejar de ser univocista. Hugo, pero tú estás como haciendo algo muy superfluo, el mismísimo lenguaje. No. Porque el El lenguaje... Católicos superchate $1.99. Sigue, Cristian ha escuchá comido lo que mucho dice. ceviche pasado, pobre. gracias por el superchat, Emi. No lo estoy haciendo superfluo, solo que lo anclo al concepto y el concepto lo anclo a la realidad que debe estar anclado a ella. No es más que eso. ¿Se entiende? Entonces, disculpen por ir un paso más allá, pero yo prefiero hacerlo, porque eso me ubica. Tiempo, espacio, personas, saber de qué estoy hablando, qué quiero decir. ¿Se entiende? De dónde tomó Cristo la humanidad, obviamente de Adán. Y si decimos que tomó la carne de María, estamos afirmando que obviamente está tomando la misma naturaleza humana de Adán, porque la misma naturaleza que tiene Adán es la misma naturaleza humana que tiene María. En cuanto al pecado, la tiene María. Nah, ya, apaga todo. Ya apagá, vaya, apagá. la policía, ya La vaya. Inmaculada Concepción. No, ya vaya. La Inmaculada. Hombre. Ahí está. Él tomó, en efecto, la naturaleza humana sin el pecado. Entonces, yo creo que el tema que estoy justamente diciéndote es totalmente coherente, ¿no? Ya te estoy fundamentando de dónde tomó Cristo la humanidad, obviamente de Adán. Y si decimos que tomó la carne de María, estamos afirmando que obviamente está tomando la misma naturaleza humana de Adán, porque la misma naturaleza que tiene Adán es la misma naturaleza humana que tiene María. En cuanto al pecado, la tiene María, en cuanto al pecado, no la tiene Cristo. ¿A dónde dice eso ahí? Que probar lo contrario el día Eso de lo hoy, está ¿no? colocando él, no, la policía. Es un deshonesto. No, a ver, ahí está el hermanito, a ver si entra. Ahí está, Iván Mora, bienvenido, hermano. Prende el micrófono. Hermano, se acabó el debate. O sea, él da el salto. ¿Cómo justifica él? Que María tiene pecado? ¿Cómo justifica esto cuando va en base a lo que está leyendo? Por El eso lo estoy salto- llevando. Para que él crea en la Inmaculada Concepción, él tiene que asumir que se equivocó o seguir en este error. Bienvenido, Iván Mora, un abrazo, hermano. Hermano, sí, buenas noches, la verdad que un placer que me dejes entrar aquí a tu vivo, igual a Sacrosanto. Un Yo abrazo, pues hermanito. verdadero, hay a veces los hostigo con comentarios, ¿verdad? Yo soy seguidor de ustedes igual, pero primeramente seguidor de Cristo. Amén. Sí, no, bueno, lo primero es que mira, se me hace muy bueno que reacciones a este video. Porque sí, la verdad que desde el principio, Cristian, ahí la verdad que desde el tema que iban a tratar,
todo lo que dijo, prácticamente toda la razón le estaba dando al catolicismo. La verdad, a mí digo, qué bueno para que las personas que no son católicos se den cuenta de cómo el sesgo los hace de veras llevar hasta un punto de darnos siempre la razón en todo lo que ellos exponen. Ok, dame un chancecito, estoy tratando de... Oh, no se puede. Ahora se entierra peor, No se puede. Ahí estamos mejor. ¿Qué más puede decir Tomás de Aquino sobre este punto? Mucho, de hecho, tengo acá bastante para dar, por si es que objetas lo contrario, pues te contrarresto con el mismo. Sin embargo, yo quiero hacer una acotación, ¿no? La pregunta que debería hacer Lisboa es cómo da ese salto. Si Cristo asume la naturaleza encarnándose en María y la asume en un estado sin pecado original, ¿me entiendes? O contaminada con el pecado original, María tiene el pecado original. O sea, ¿cómo sale de aquí? ¿Cómo da el salto? No, pero María sí, pues, porque a mí me da la gana, pues. Porque a mí me da la gana. Está en la misma situación que él ahora. No, no. Pero en estos días ya reconoce que hay una sola naturaleza humana. Por lo menos, por lo menos. En tu propio catecismo, ¿sí? En tu propio catecismo, en tu numeral 467 dice, los monofisistas afirman que la naturaleza humana había dejado de existir como tal en Cristo al ser asumida por su persona divina de Hijo. Enfrentando a esta herejía, el Cuarto Concilio Ecuménico de Calcedonia confesó en el año 451. Esto está en tu propio catecismo. Siguiendo pues a los santos padres, enseñábamos únicamente que hay que confesar que hay un solo y mismo Hijo y Señor, nuestro Señor Jesucristo. Perfecto en divinidad y perfecto en humanidad, ¿no? Verdadero Dios y verdadero hombre, compuesto de alma racional y cuerpo consubstancial con el Padre, según la divinidad, y consubstancial con nosotros, según la humanidad. En todo semejante a nosotros, excepto en el pecado, ¿no? A mí me gustaría que en el tiempo... Consubstancial con nosotros. Con nosotros. El mi católico superchate $1.99. Ni petróleo. No entiende lo que lee. Ese es el problema. Tal cual, Emi. Dale un abrazo a Emi. Sí, no, debate lo que no sabe. Exacto, no lo puedo creer lo que está diciendo, pa. Es muy bueno que reaccionemos a este diálogo, a este debate. Ahora voy a bajar esto. No, de hecho yo creo que este debate lo ganó Cristian porque él mismo se pacateó. Como tú... Cristian era más católico que nosotros. Sí, se puso ahí la chaqueta católica, ¿eh? Lo quieras abordar, incluso de careo que vamos a tener, tú me puedas explicar cómo la humanidad de Cristo, si es perfecta, es que es caída, ¿no? O cómo la humanidad de Cristo, si es que es perfecta, es que tiene una naturaleza... Claro. Mira, lo queremos los evangélicos, ¿no? Y si lo que... Claro, yo tengo naturaleza humana caída, sí. Mi naturaleza humana es perfecta, soy verdaderamente humano. Claro. A eso se refiere. A eso se soy refiere. Verdaderamente humano. Que no es menos, exacto. Que no es menos, exacto. Que Cristo tomó una naturaleza humana plena. Plena. Exacto, eso está diciendo el texto. Exacto, plena. Es que eso es lo que reza el catecismo. Y esos son los profesores de cristología, lo explican, es así. ¿Se entiende? El único matiz es cómo salvaguardamos que el Cordero es sin mancha y que no asume el pecado o una naturaleza con el pecado. ¿Cómo decirlo? Con la herencia o con el pecado original, sí, con el pecado original, o que asume el pecado original. No tiene sentido. Él asume, salvaguardando a María. Es correcto. Entonces él asume una naturaleza perfecta, una naturaleza humana perfecta. No le faltaba, no tenía alguito menos. No. Por eso es Cristo plenamente humano. Como lo creemos los evangélicos, simplemente nos estás dando toda la razón en este debate, ya no hay nada que debatir, ya está refutada toda la postura católica romana, si es que tú la tienes. Si es que no tienes esa postura católica romana, gracias, me estarías entregando el debate. Mira, basta con que tú digas, yo no creo que Cristo asumió una naturaleza caída en Adán, que no sé si esa es tu postura, seguro que esa es tu postura, pues bueno, me estás dando toda la razón, no a mí, sino a todo lo que creemos los evangélicos, ya estás refutando todo ese público católico o amigos católicos con el que te reúnes a burlarte de los evangélicos todos los días. Entonces espero que, así como te saqué evidencia patrística de Tomás de Aquino, por ejemplo, tú hagas lo malentendida. Tú hagas lo mismo con un autor y me digas eso. Y tocarte la cara y hacerte la víctima no justifica que no lo hagas. Así que yo te voy a pedir que por favor me abras los libros, me abras tus concilios y me demuestres, ¿no?, que Cristo asumió una naturaleza caída, porque si no lo haces y si dices que Cristo asumió una naturaleza perfecta, que no tenía caída, simplemente le estás dando razón a los evangélicos, a todos los que estamos denunciando que estas... Agrego algo. Agregue. Ahora sabe que se metió en el pie en el fango y va a decir que Jesús asume la naturaleza humana y la purifica en él.
así literal. La purifica en él. No. Eso es lo que dice. Tiene en la unidad de tiempo al cordero manchado. Exacto. No, la En política. algún lapso, Cristo está impuro. Por eso le hice un short y se lo subí. Uf. Afirmaciones son heréticas y estarías contradiciendo a todos tus amigos apologistas, católicos y romanos. No importa cuántos gestos hagas en la cara, el día de hoy, pues me lo tienes que probar, ¿no? Ok. Happy good night. Ok, Happy good night, dice. Tiempo. Happy good night. Por favor, voy a compartir algo. Bueno, cuando me toque. A Cristian izquierdo, podés prepararlo. izquierdo. Dame un segundito, que quiero mostrar el chat del diálogo que tuvimos con Cristian, de lo que hemos acordado debatir, ¿verdad? Porque parece que Cristian se olvidó. Bueno, vamos. Vos empezás Vamos. a hablar, yo le doy play. Ok, dame un segundito, dame un segundito. ¿Esos son tus argumentos de mostrar un chat privado? ¿Esos son tus argumentos? No. Escúchame, comienzo, ponelo 10 minutos. No, espérate. ¿Vas a poner un chat privado como argumentos para el debate? Escúchame, ok, no lo pongo. Está bien, no lo pongo. Ponelo 10 minutos. Ya acá. Argumenta por qué crees que Cristo Ok, dame. ha caído. Dale. Dame 10 minutos, ya acá. 10 minutos cuando empieces a hablar desde ya. Ok. El amigo Cristian Izquierdo no quiere que yo comparta el chat privado, porque en el chat, esperen que me mandaron un superchat y me está sonando acá. Ok. El amigo Cristian no quiere que yo comparta. Miren lo que enseñan estas personas. Jesús no tomó carne de María. Este es un pastor, creo, ¿eh? No, y hay uno que hoy me dijo que Jesús tomó pecado. Jesús pecó en su carne, en mi chat en vivo. No, no te creo. Pero son seguidores Delante de todavía Dios te de lo digo. Gutiérrez. Que suba, Huguito, si no, que va, si querés. Claro, no sé, claro, no yo le tiene nada. paso el link, yo le paso el link. Ah. Si quiere entrar, me avisa, le paso el link. Yo quiero que usted, bueno, yo sé que usted se va a pegar solamente a la Biblia, pero estaría bueno, ¿eh? Porque él se comprometió a debatir el título. Miren, hermanos protestantes y hermanos católicos, él mismo tituló el debate. El debate está ahí, el título. ¿De dónde tomó Jesús su naturaleza? ¿Ustedes leen en el título que dice Jesús tomó naturaleza caída o no caída? ¿Ustedes leen ese título? Ese no es el debate. Cristian Izquierdo en el chat privado me dijo, Lucho, yo no creo que Jesús haya tomado la naturaleza humana de la Virgen María. Entonces tenemos debate. Y yo le dije, ok, tenemos debate. Vamos a debatir si Jesús tomó o no tomó la naturaleza humana de la Virgen María. Por eso el propio Cristian, escuchen, ahí está el título. Él lo tituló. El título no es si Jesús tomó una naturaleza caída o no caída. El título del debate es de quién tomó o de dónde tomó Cristo su naturaleza. Eso es lo que yo voy a demostrar. Cristian en el chat privado. Y yo voy a guardar todo eso, porque si él niega que él me dijo lo que me dijo en el chat, yo ahí sí no voy a tener problema de mostrar lo que está en el chat. ¿Por qué? Porque entonces estaría delante de un tipo que me embaucó. Me dijo una cosa y después hace otra. Ok. Procediendo entonces al tema del debate, de dónde tomó Cristo su naturaleza, voy a compartir documentos reformados. Supuestamente Cristian es confesional. Todas las confesiones históricas reformadas dicen claramente que Cristo tomó de la Virgen María su naturaleza. Del cuerpo y de la sangre de la Virgen, Jesús tomó su naturaleza. Y para ¿Qué opina el pastor que estaba comentando? ¿Qué opina de lo que dicen los reformados? O sea, los reformados predican herejía. Sería un placer para mí que usted suba. Le voy a tratar de pasarle el link. ¿Qué le parece? Déjeme copio el link mientras seguimos. que vean que esto no es Antes cuento, que, yo les voy a presentar acá documentos. Adelante, Sacro. antes que suba el pastor, sí o sí te va a aceptar la asunción de María después del diálogo. Te aviso de antemano. Sí o sí, sí o sí. O sea, la conclusión de él es que si Jesús hubiera tomado carne de María, Jesús no sería Dios. Eso está bien raro, pa. Bien raro. Reformados, confesiones históricas. Así que empezamos. Miren, vamos para allá. Voy a poner aquí las primeras confesiones. Ok, vamos ahí, debate. Aquí, vamos con la confesión de Westminster, página 32. Voy a poner en pantalla. Cristian, si podés compartir. Vamos con la confesión de Westminster. Ponlo para compartirlo. Sí, si podés, te agradezco. Pero no aparece. Está cargando, acá me dice que está cargando. Bueno. A ver si carga de una buena vez. No sé por qué demora tanto. Si no lo comparto como pantalla, no sé por qué está demorando. ¿Querés pausar el tiempo? Pasa un segundo. Sí, porque está cargando. Páusalo porque está Sí, cargando. no está cargando. Esperen, lo abro yo y lo comparto. Deme un segundo, lo abro yo. Yo mismo aquí, desde una carpeta, lo abro.
El debate es de dónde Cristo tomó su naturaleza. Eso es lo que yo voy a tratar de defender hoy. Debate con Cristian, aquí. Vamos a la confesión escocesa. Esa está buenísima. Confesión escocesa, es una confesión histórica reformada. Vamos allá, a ver si puedo copiar, porque no me deja copiar esto. A ver, abro. Confesión escocesa, un segundo. Copiar, muy bien. Disculpen la demora, que no sé por qué no carga el PDF. Sinceramente no tenía previsto eso. Así que entramos directamente a una página protestante, ya que vamos a tener que entrar ahí. Confesión escocesa, artículo 6. Vamos a traducirlo. Español. 6. La encarnación de Cristo. Ahora comparto. Ahora sí comparto. Denme un segundito. Perdón la demora. Ahí está. ¿Qué lío tengo yo con esto? No me sale No, para... ahora yo te lo comparto. Dame un segundito. A ver. Compartir pantalla, ¿no? Aquí la confesión escocesa de la iglesia presbiteriana. ¿Ok? Confesión escocesa de la iglesia presbiteriana. La página, ahí está, ustedes pueden ver. Es una página oficial de la iglesia presbiteriana. Bueno, dice lo siguiente. Cuando llegó la plenitud de los tiempos... Perdón, sí. Si estás compartiendo algo, no se ve. No sé. Tiene que compartir Cristian ahí. Ahora sí. Ahora sí salió, recién salió. Ok, perfecto. Esto que está aquí es una página, estoy directamente de una página reformada, directamente compartiéndolo online. ¿Qué creerle? A Cristian Izquierdo a los reformados. Escuchen esto, escocesa, del 1560, confesión reformada, dice, cuando llegó la plenitud del tiempo... Perdón, Lucho, dame un segundo que... Adelantá porque se le traba un poco, Hugo. Cronómetro que se me quedó frisado. Yo quería, déjame, y miren. A ver. ¿Puedo compartir otra pantalla? Miren, no sé si se alcanza a leer ahí, se los leo. O sea, por eso quería que subiera el pastor, porque se pone a hablar ahí abajo, le paso el link y no sube, ¿no? Uno se pone a leer libros de cristología, a los concilios y a todo esto. O sea, y es increíble cómo ellos llegan a esas conclusiones, ¿no? El bautismo con la unción por el Espíritu Santo inicia el progendiente constitución y la cualificación mesiánica del hombre Jesús. Hechos capítulo 10. Lo mismo que en el relato de la infancia se dice que el Espíritu gesta su humanidad en las entrañas de María. En las entrañas de María. O sea, es fuerte, pa. Está complicado ahí. Sí, todo se congela. Un segundo. Ponlo en 8. Ponlo en 8. ¿Por la batería? No sé si... Cristo es un descendiente legítimo de David. ¿Por qué? Porque Jesús toma la naturaleza humana y su carne de la Virgen María, la cual también es descendiente de David. Y aquí dice la confesión escocesa, reformada, presbiteriana. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, sabiduría eterna, la esencia de su propia gloria a este mundo, quien tomó la naturaleza de hombre de la esencia de una mujer, es decir, de la Virgen María. Pero tengo más. Vamos a ir a otra confesión, la de Heidelberg. Vamos a ir ahora a otra confesión protestante reformada. No copié aquí el link. Bueno, acá la tengo, igual la busco ahora. Vamos a la helvética. Vamos a la helvética. Disculpen que no copié el link de la anterior. Ahí está. Denme un segundito, que no sé por qué no comparte el PDF, así que lo tengo que hacer así. Vamos con la helvética. Español. ¿Cómo sale Cristian de esto? Si no me equivoco es 11. ¿Ven? Estamos acá, la confesión helvética es también una confesión reformada, ¿ok? Dice así, de Jesucristo y de lo que Cristo hace. Este Cristo es el verdadero Hijo de Dios, verdadero hombre. En el momento señalado asumió la humanidad completa, compuesta de alma y cuerpo, poseyendo una sola persona, dos naturalezas puras, para devolvernos la vida a los que estábamos muertos y hacernos herederos, convirtiéndonos así en nuestro hermano. Tomó la carne santísima de la deidad en unión a la nuestra, similar en todo, con excepción solamente del pecado, pues era necesario que fuera un sacrificio sin mancha, nacida de María Virgen sin mancha,
¿Qué es lo que está diciendo aquí esta confesión? Que la carne que tomó Jesús, escuchen, la carne que tomó Jesús es nacida de la Virgen María sin mancha. O sea, la carne de Jesús es sin mancha, nacida de la Virgen María. Esto es la confesión helvética, confesión. Mira la cara, Cristian. Pero vamos, seguimos. El tema del debate, el título es de ¿dónde tomó Jesús la está naturaleza buscando, humana? está mirando la Yo me compu. limito a responder Está buscando lo que el ChatGPT. título dice, señores. ¿De quién y de dónde tomó Jesús su naturaleza humana? Seguimos. Vamos a poner más evidencias. ¿Qué pepazo le metieron, pa? De Westminster. Vamos a la confesión de Westminster. Vamos a la cuestión 32. Vamos a la página 32. A ver. 32. ¿Paramos el tiempo o crees que lo tenés enseguida? Estoy acá ya configurando. El tema es que lo tenía todo preparado en PDF, pero no me aparece. Así que bueno. Te paro el tiempo porque realmente no amerita que corra. Sí. Dame un segundito, que se me complicó. Ahora sí se me complicó. Voy a tener que buscarlo en vivo. O sea, en la página oficial, otra vez el mismo problema. Vamos a la página oficial. Confesión. Westminster. Ok. Vamos ahí. Confesión de Westminster 32. Y miren que Lucho era reformado, ¿eh? Muerte y resurrección de Cristo el mediador, el pacto de Dios con el hombre. Creo que es este, ¿eh? A ver. Acá, muy bien. Qué vergüenza. ¿Está aquí? No sé si está viendo. ¿Sí, no? Ok. Se ve. Le doy play. Ok. Dale play, DJ. Confesión de Westminster. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, igual y de una sustancia con el Padre, habiendo llegado a la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza humana, con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades comunes, mas sin pecado. Fue concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre. Debilidades comunes. Ahí está. Ahí está tu concepto, Sacro. Exactamente. Debilidades comunes. Aprende, Cristian Izquierdo. Ahí está tu concepto, Ahí Sacro. está. Ahí está. Ya va. Rumayendo. Eso porque no entiende lo que lee. Literal. Ustedes no ven, si ven YouTube, ven que estoy pasando el jonrón. ¡Díganle que no es esa pelota! Me dio en la madre, ¿eh? ¡Qué garrotazo! ¡Qué garrotazo, pa! ¡Qué garrotazo! De la Virgen María y de la sustancia de ella. Cuando aquí se usa justamente la palabra sustancia, se está hablando de la naturaleza. Justamente la confesión de Westminster sostiene que la Virgen María, o sea, le hereda a Jesús, la Virgen María le hereda a Jesús de su sustancia lo que viene a ser la naturaleza humana. O sea, otra vez, otra confesión reformada que nos dice que Jesús tomó de la Virgen María su naturaleza humana. Entonces, queridos amigos, tengo mucho más para mostrarles. Sinceramente tengo mucho más, pero creo que no tengo mucho tiempo. Así que bueno. Pero es que, a ver, hermanos. Seamos sinceros. O sea, ¿cómo él va a defender eso? ¿Cómo él se atreve a decir o a tratar de argumentar de que Cristo no asume la naturaleza o no se encarna en la Virgen María? ¿Cómo niega eso? ¿Cómo niega que Cristo asume la naturaleza encarnándose en la Virgen María? ¿Cómo da ese salto él? ¿Por qué hace eso? O sea, solo el odio anticatólico, como dijo el hermano Aníbal Serrano, ¿no se da cuenta que ninguno de sus compinches le reacciona a estos videos? Pues voy a ir mostrándole más confesiones y voy a hacerle pregunta a Cristian. A ver qué tan de acuerdo está con esas confesiones. Recuerden, el título del debate no lo elegí yo, lo puso Cristian, está en su propio canal. ¿De dónde toma Jesús su naturaleza? El título no dice si es caída o no es caída. El debate es ¿de dónde toma Jesús su naturaleza? Entonces, ahora Cristian tiene que demostrarme lo que no demostró en sus 10 minutos. ¿De dónde tomó Jesús la naturaleza? ¿De la Virgen María? ¿O de un árbol? ¿O de una piedra? ¿O de un gato? ¿O de un perro? ¿De dónde tomó Jesús la naturaleza humana? ¿De María
que la humana, su madre, Fuerte, o de Luchito, Marte, una piedra, un gato, un perro. Espero que responda a estas preguntas. Tiempo. Gracias. Ok, entonces vamos a dar inicio a los tiempos de refutación. 5 minutos para cada uno. Arranca Cristian con Pero- su... Quiero ver qué va a decir Cristian. ¿Qué va a decir Cristian aquí? contratesis. Adelante, Cristian, vos hablas, que yo le doy play cuando empezás. Dale play, DJ. Ok, inicio. Primeramente, nosotros sí dijimos, sí hemos dicho de dónde toma Jesús la naturaleza, y lo hemos dicho que es de Adán. Así que eso de que Cristian perdió 10 minutos de su tiempo y no explicó nada es una afirmación gratuita que él hace para desmeritar mis argumentos. Lo hemos dicho, de Adán. ¿Ya? Y acá tú mientes cuando citas la confesión de fe helvética, ¿no? Tienes que injertar la palabra sin mancha, obviamente para el público papista que te ve, no dice sin mancha. De hecho, tampoco nosotros negamos que Jesús haya tomado carne de María. Lo que nosotros acá estamos probando es el tema del debate. No, la naturaleza de María, para. La respuesta es sí. ¿Cómo que no? A mí me dijo que no toma carne de María, ¿te acordás en nuestro debate que habíamos hablado? Claro, y empezó diciéndolo. Se encarnó en Adán, dijo. Qué deshonesto, pa. ¿No te parece? Porque tiene que aceptar la Inmaculada Concepción. El problema de él ahora es que con esto, si sigue con esto, va a ser peor, va a cometer peores errores. Que acepte la Inmaculada Concepción y que se deje de joder con el tema, o va a cometer más error y va a seguir negando las confesiones, los credos, va a seguir negando los concilios. Por eso la Iglesia cree en la Inmaculada Concepción. Este tipo tiene un problema con la María, ese es el problema de él. Tú leíste esto, creemos y también enseñamos que el Hijo Eterno de Dios, eterno se hizo hombre, criatura humana de la simiente de Abraham y David, pero no en virtud de ser engendrado por un varón, como han dicho Bion, sino que fue concebido de la forma más pura y limpia posible por el Espíritu Santo y nacido de María, que siempre fue virgen, no dice sin mancha. Eso tú te lo inventaste. Que siempre Ni siquiera fue lo dice virgen. la Confesión Helvética, ni siquiera ¡Que siempre fue virgen! ¿Cómo es que se dice la virginidad perpetua? La Virgen. Ya vamos a poner un bastallazo, se lo merece. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No tiene vergüenza. Cristian, no te enojes conmigo que porque coloco jonrón. Si no te das cuenta, viendo esta reacción, no lo tomes a mal, es para que te des cuenta, hermano, que tienes la verdad aquí, ¿ve? La verdad te pega en la nariz y no la ves, pa. Que siempre fue virgen. lo dice la segunda confesión helvética. Tú eso lo inventas como para darle más de relevancia a tu ponencia, ¿no? No me voy a detener ahí, ¿no? Sé que lo haces para que uno se concentre en eso, pero ese no es el tema del debate, simplemente te estoy aclarando. Nosotros nunca hemos negado que sea María quien fue la madre de Cristo y que tomó carne de ella. Nosotros lo que sí lo hizo. Que la naturaleza que tenía María. Sí lo hizo. Busquen Compendio Herético, un video aquí en el canal. Lo hizo. Búsquenlo. Dijo que se encarnó en Adán. Lo dijo. Lo dijo. Gracias, Alex, por tu pregunta. Y por tu superchat. Alex superchatez $4.99. Me pregunto, ¿no tendrán escrúpulos de que estén mintiéndose ellos mismos? Se encarnó en Adán, dice. ¿De la iglesia? ¿No lo dijo? Sí, él lo dijo. ¿Qué te dijo, Alex? Yo ahí le respondo a los muchachos que están con el superchat, me envía y me parece y me habla acá, hermanos. Alex, ¿qué te digo? O sea, vuelvo y te digo, me parece que no tienen temor de Dios. No tienen temor de Dios. A ver, dale, Sacro. Ahí está, mirá, sí lo dijo. ¿Lo dijo o no lo dijo? Mirá atrás de pantalla. Mirá, lo dijo. Jesús asume la naturaleza humana, pero antes de que Adán caiga. Sí, por supuesto, antes de la caída de Adán. Bien, y esa naturaleza humana, ¿la asume en la encarnación, sí o no? Por supuesto, porque Adán era 100% hombre. Bien, ¿y en quién se encarnó para recibir la naturaleza humana? ¿En Adán o en María? ¿Por qué te quieres ir después de ser refutado? Vas a tener que aceptar la Inmaculada Concepción.
¿Por qué? ¿Usas No. la naturaleza humana de No, María? no, porque te acabo de decir que María tenía la naturaleza caída y Cristo no asumió esa naturaleza, como ¿Y en quién dice se encarnó Ambrosio de para asumir Milán. la naturaleza? ¿Y en quién se encarnó para asumirla? En Adán, ¡Pacatazo! Es un ya va. Espérate. Requete pacatazo, como dice No, él, ¿no? pacatazo, terrible pacatazo. Ya va. Hacer compartir con ustedes, pastores de Dios. Amén, gloria a Jesús, santo es el Señor. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. De verdad que ha sido, amén, una victoria. ¡Manu, atandi! ¡Bastallazo, señor! ¡No! ¡Y batalla! Reventaron, lo reventaron. ¿Ven que es mentira que lo reventaron? naturaleza que tenía Adán después de la caída. ¿Sí? Es por eso que el capítulo 4 no lo niega. Por esto creemos constantemente que Dios, tras la terrible diserción del hombre, buscó de nuevo a Adán. Lo invocó, lo reprendió por su pecado, lo convenció de él y finalmente lo hizo una promesa gozosa, que descendencia de la mujer derribaría la cabeza de la serpiente. ¿Lo ves? Acá nosotros no estamos negando que de María nacería aquel que destruiría la cabeza de la serpiente. Acá el tema es probar lo que queda en constancia, ¿no? Yo puedo afirmar sin ningún problema de que Jesús tomó carne de María, pero la naturaleza, ¿tú sabías que hay una diferencia para la escolástica entre lo que es carne y naturaleza? De hecho, te lo leo, ¿no? Yo te lo leí ya. En su Suma Teológica, Tomás de Aquino dice... A ver, y hay algo que hay que aclarar. ¿En qué estado toma la naturaleza Cristo? ¿O en qué estado está la naturaleza cuando la toma Cristo? Exacto. Y hay un evento. Exacto. Si la toma si el evento de la encarnación es dado en la persona de María, como lo explica Raimundo y todo el mundo, en las entrañas de María, entiendas entraña por cómo se entiende en el mundo antiguo, o siempre se ha entendido, ¿no? No se habla de las vísceras, sino desde donde, desde el útero, ¿no? Casi siempre se referían es el útero. Recuerdo en historia de la medicina, algunos términos se refería a esto, en algún sentido. Entonces yo digo, no ven la consecuencia lógica. ¿Saben quién ve estas consecuencias lógicas? Y no abraza a Teotocos. Eduardo Gutiérrez. Eduardo Gutiérrez ve todo este entramado y lo entiende. Y por eso él no abraza a la Teotocos. Él lo ha explicado con peras y manzanas. Y a ellos se los ha explicado. Si ustedes abrazan el concilio de Éfeso, ustedes tienen que abrazar todos los dogmas marianos. Porque no hay quien los detenga. Porque es una consecutiva. O sea, una cosa sigue a la otra. No hay manera. ¿Ibas a decir algo, Sacro y hermanito Iván? No, bueno, lo primero es que es un gusto nomás haber estado aquí con ustedes. La verdad que yo pues nomás me deleito nomás estar mirando a ustedes. Para mí es suficiente que ya aparte de que miré pues el video de Luchito, ¿verdad? Que pues ahora sí que pues no sabía si irle más a Luchito o a Cristian porque me sentía más identificado con Cristian, pero la verdad que ya con ustedes la verdad es un gusto. Así que mucho ánimo y pues Dios los bendiga. Gracias, Ivancho, gracias, hermano, por estar y apoyar siempre. Un abrazo enorme. Un abrazo, placer para Iván. mí también que subas. Al contrario, Dios los bendiga. Adiós. Bueno. Ya está claro, ¿no? Demasiado. Ahora Demasiado. fíjate, lo que dice acá, ya está. Tiene que apagar todo y retirarse. Porque como dice Agustín, comentando el pasaje de Juan 3:31, el que viene de arriba está sobre todos, Cristo viene de arriba, esto es de la sublimidad que tuvo la naturaleza humana antes del pecado del primer hombre. ¿Y quién es el primer hombre? Adán. Él tomó, en efecto, la naturaleza humana sin el pecado. Entonces, por más que te la pases diciendo 1000 veces que no... ¿Y de qué acusas a Sacrosanto entonces, Cristian? Sin pecado. Digo, asume la naturaleza humana sin pecado, Cristian. El problema es tuyo, porque ¿en quién se encarna? Es un cabeza hueca. ¿Qué quiere que te diga? Nosotros no estamos explicando de quién Cristo toma la naturaleza humana, es obvio que te lo estamos diciendo. De hecho, Perdón, ¿sí? Cristian, te paré el tiempo. Estás nuevamente con la cámara apagada. Ok. Ahí lo arreglo. Creo que es un tema de mi cable. Ya. Págalo, pues. ¿O cómo era? No. Esto se pone peor, ¿eh? Es el tema de mi cable. Ya está. Ok.
Pacatazo, terrible pacatazo. Ahí está. Igual, moderador, si se me vuelve a apagar la cámara, no se preocupe. Para la próxima déjeme hablar. Luego yo la prendo en el momento que sea oportuno. No hay problema. Póngame desde donde me quedé. Sí, te paré el tiempo, está en pantalla, no vuelve a cambiar, así que cuando arrancas, yo continúo. Nosotros no negamos que Jesús tome carne de María, pero a la misma vez nosotros afirmamos que esa carne de María era una carne que venía de la naturaleza de Adán, pero en el estado caído. Sin embargo, Cristo no tenía, a pesar de tomar carne de María, la naturaleza caída, porque Cristo tomó la naturaleza en Adán antes de la caída, como bien lo puedes ver en la Suma Teológica de Tomás de Aquino. Te das cuenta que no entiende nada, ¿no? El pasaje de Juan 3:31, el que viene de arriba está sobre todos. Cristo viene de arriba, esto es de la sublimidad, que tuvo la naturaleza humana antes del pecado del primer hombre. ¿Quién es ese? Adán, antes de su pecado. Él tomó en efecto la naturaleza humana sin el pecado, en la pureza que tenía en el estado de inocencia. O sea, tú nos tienes que probar lo contrario. De nada te vale citar nuestras confesiones de fe cuando nuestras confesiones de fe tú las sacas de contexto y no explican, ¿no? ¿Cómo es eso que Jesús no tiene la naturaleza de Adán en ese estado de inocencia? De hecho, de la Virgen luego dicen, ¿no? Escucha, retrocede. Retrocede un poquito. De igual manera, hubiera podido asumir una naturaleza humana exenta de defectos. De fe, tú la sacas de contexto y no explican, ¿no? ¿Cómo es eso de que Jesús no tiene la naturaleza de Adán en ese estado de inocencia? De hecho, de la Virgen luego dicen. Ahí dice que no contrajo tales defectos como tomándolo en modo de pecado, sino por su propia voluntad. Sí, lee ahí, por su propia voluntad. ¿Cuáles eran los defectos? Cansancio, dolor, angustia. Ahí lo dice. No lo siguió leyendo porque... Todas esas debilidades que Cristo mostró, ¿no? Que experimentó. Como dice Aníbal Serrano, no tienen escrúpulos. Pero ¿por qué no siguió leyendo, Hugo? ¿Por qué no siguió leyendo ahí? Maldad pura. O sea... ¿No? Para no negarte lo que dicen. Primero hay que decir, el cuerpo de la Virgen fue concebido en pecado original y por eso contrajo estos defectos. Pero el cuerpo de Cristo asumió de la Virgen, porque no negamos eso, asumió de la Virgen una naturaleza sin culpa y del mismo modo hubiera podido asumir una naturaleza exenta de sufrimientos, pero quiso asumir las penas con miras a realizar la obra de nuestra redención, como hemos dicho, y por eso tuvo tales defectos, no contrayéndolos. O sea, todo lo que tú ves en María, el sufrimiento, el padecimiento y finalmente la muerte, no lo contrajo por un defecto de María, sino, como lo dice el Aquinante, sino que lo asumiéndolos voluntariamente. O sea, Cristo... Porque cuando tú contraes algo o cuando tú heredas algo genéticamente hablando, tú no dices, ay, decido yo tenerlo o no tenerlo, asumirlo o no asumirlo. No sería así. Decido yo tenerlo o no tenerlo, no, ya no puedes hacer nada. O sea, tú no decides cuáles van a ser tus padres, no lo decides. Mientras que cuando tú asumes es por tu propia voluntad, Cristian, no es muy difícil de entender, campeón. Pero aparte, fíjate que dice, Dice, esto es lo que no se da cuenta, por eso te digo, cuando él lee, y del mismo modo, hubiera podido asumir una naturaleza exenta de sufrimiento. De sufrimiento, exacto. ¿Cuándo estaba exenta de sufrimiento la naturaleza del hombre, Hugo? Antes de la caída. Y él dice que se encarnó en Adán antes de la caída. Espérate. Eso, ¿Te das cuenta, Cristian, que no entendés cómo de esto? Está perdido el pobre. Hubiera podido asumirla antes de la caída de Adán, pero, ¿qué dice? Este muchacho no le entra agua en el tarro, pa. Asume voluntariamente los defectos. Cristo ¿Me podés dejar ese ¿asume defectos? ¿Que pusiste recién? ¿Dijo que Cristo asume defectos? Claro, pero ahí como a la modo como le explica Santo Tomás son este tipo de defectos de la agonía. Exacto. Si yo decía que Jesús asume una naturaleza con defectos, ¿qué iban a decir? A esto es lo que yo me refiero, o sea, a esto. Cristo asume una naturaleza con defectos. Sí, por eso te digo, mira, Cristo asume una naturaleza con defectos. Y bueno, de primera entrada, ¿a qué te refieres? ¿Defecto moral? ¿Defecto moral? No. No, ¿qué defecto? No, que bueno, que mira, que esto es propio del defecto, el sufrimiento, etcétera. Ok. Que tú sufras no es algo, no te hace ser inmoral. Tú no eres inmoral porque sufras. O sea. Y se dice cristianismo inteligente. No, la policía, es terrible este Cristian, loco. Recién.
Lo de la quinate, déjalo ahí que quiero leer una cosita de ahí. Pero tienes que dejarme terminar para... Sí. No puedes No te interrumpir. digo para que no lo vayas a eliminar del todo. Estoy tratando de terminar. A ver, Ok. sí, ¿me puedes... Sí, tomate 30, 50 segundos más, no pasa nada. Póngame el tiempo que estaba finalizando ahí, por favor. Estaba finalizando en 15, pero te doy 20 para que puedas cerrar la idea. Ok, gracias. Y por favor, a ambos, tanto Lucho como Cristian, faltaban segundos. O sea, esperemos que termine el tiempo y luego pidamos este tipo de cosas para no cortar la exponencia del otro, por favor. Bueno, gracias. Cuando empieces, yo le doy play. Yo sé que a tu público papista no le gusta lo que acaban de leer, que María fue concebida en pecado original. Y no, nosotros no negamos que Cristo haya tomado carne de ella. Lo que nosotros afirmamos que a pesar de que Cristo tomó la carne de María, esa carne corrupta, esa carne en pecado, fue purificada por el Espíritu Santo en Jesús y por la propiedad ontológica que tenía el Cordero. Claro, mira lo que acaba de decir Cristian Izquierdo aquí, hermanos. María pasó a ser incorrupta, la carne de María. La purifica Jesús, dice. Si es incorrupta, no muere. No se pudre. ¿Dónde está el cuerpo de María? Y no está sin salida. Está sin salida porque entonces si señala a María, María es incorrupta. ¿Se entiende? Y si señala a Cristo, pone a Cristo corrupto en un punto. Purificándose. Pero el hecho de que se esté purificando es porque está impuro en un punto. O sea, en un punto A está impuro y en un punto B, en un punto A está, sí, impuro efectivamente, y en un punto B, debido al proceso de que se está purificando, está puro. ¿Ves? O sea, está sin salida, no tiene salida. No tiene salida. Por donde se meta, pierde. De vuelta, por donde se meta, pierde. Si dice que Dios purificó a María, tiene a María impura. ¿No? Perdón, pura. Tiene a María pura. Ok, ahora lidia con los dogmas marianos. Ahora hay que preguntar cuándo purificaron a María. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Ya el debate no es que si María es pura, ya lo es. Ya el debate es cuándo lo es. Pero ya tienes que reconocerme que lo es. Bien, si no es María y se está refiriendo a Cristo, tiene a Cristo impuro en un punto A, que va a purificarse, va a vivir el proceso para que en un punto B sea puro. Tiene el Cordero manchado. Tiene al Dios santo, manchado. no santo. En un punto. Terrible. No tiene salida, pa. Aparte, esto es lo maravilloso del dogma católico. La iglesia no inventa dogmas. Si la iglesia te dice que María es inmaculada, sin pecado original, te lo dice por algo. Hay una consecuencia lógica. Si él está diciendo que Jesús purificó la carne corrupta, entre comillas, él dice corrupta de María, vos tenés que entender lo siguiente, ok, vamos a suponer, se la concedemos, entre comillas, se la concedemos. Esa carne corrupta pasó a ser incorrupta. Si pasa a ser incorrupta, esa carne incorrupta no se puede pudrir. Si no se pudre, no puede estar en un sepulcro. ¿Dónde está esa carne? A menos en el que cielo. Fue Asunta. En el cielo, Asunta. Asunción de María, por eso dice un lloro ahí. No tiene salida, le estoy buscando y no tiene salida. No hay salida. Está perdido. Entonces, ¿de quién tomó la naturaleza? Cristo, de Adán, antes de la caída. Porque ese estado sin culpa y sin caída tenía el mismo Jesucristo. Pruébame lo contrario. Ok. Gracias. Tiempo. Pero antes de arrancar, Tiempo, Luis, víntate, un pedido para ambos. En este caso, Cristian, esos epítetos como papista o como los que son peyorativos. Acaba de leer un documento. Quizás le dé... Sí, este argumento es muy malo. Este argumento es muy... Ya, hermano, ya ve dónde viene el argumento. Ya va, perdón. Déjenme acomodo, a ver. El tema de los padres de María. Ese argumento es muy malo. Primero porque ya se está hablando de la persona. ¿Se entiende? El actuar es personal. Para con la persona de María. Y la Biblia está a favor de los católicos. O sea, el argumento de que, bueno, si es así, entonces los padres de María y hasta allá. No, porque entonces me tocaría negar el acto personal, donde persona 1 interactúa con persona 2. De hecho, cuando él dice que purifica a María, la pregunta es ¿cuándo? A la persona de María, a María.
¿Se entiende? Por eso ese argumento no tiene sentido para mí. Cuando no, que esto entonces es como que un círculo, una línea, un lineamiento hacia atrás. No tiene sentido porque el trato es de persona a persona. El actuar de Dios es para con esa persona. Entonces es la parte que yo no veo fuerte de ese argumento. No le veo sentido. Le da igual, a otros se sienten ofendidos. Por favor, cuidemos ese detalle, no es tan complicado. Bueno, el Papa León Díaz se autollamó papista para enfrentar las discrepancias de Lutero. Igual, hay otras formas. Ustedes inventaron esa También palabra, ¿no? hay quienes se sienten ofendidos y hay quienes no. En mi caso, a mí no me importa, a mí no me molesta. Bueno, no lo voy a usar ya. No lo voy a usar para no dilatar mucho el tiempo, señor moderador. Claro, no lo más voy que a nada usar. por la gente que luego está en el chat, que empiezan a ofender, entonces no le demos razones, ¿está bien? Claro, es como que alguien le diga Pachecólatra, Arranca ¿no? tus 5 minutos cuando... A ver. Ahí, empiezas a hablar y yo le doy play. Ok. Me gustaría entonces que Cristian vuelva a compartir el documento que estaba compartiendo, si puede ser, por favor. Los mismos documentos lo refutan. No, el que sacaste recién, el que habla de Tomás de Aquino, que dice justamente que Jesús tomó de María la naturaleza humana. Ahí mismo, ok, dice exclusivamente Jesús tomó de María la naturaleza humana, lo dice Tomás de Aquino. No sé, Claro. no entiendo por qué no viste esa parte. Déjame que te lo pongo, porque de todos los libros que tengo acá, bueno, no sabía que tenía que hacerte la tarea. Pero bueno, ahí te lo pongo. Si eso lo muestra Luchito, hermano, lo descogotó. No lo reventó, no, lo descogotó. No se la dejó pasar, ¿eh? A ver, la confesión helvética. Creo que es esta. Sí, a ver. es esta. Okay. Puedes leer con voz, okay. con voz Dice respuesta a la objeción. Escuchen esto. Espera. Empiezo a correr el tiempo cuando... Vale. Ahí ya lo leí, no, ahí lo leí. Lo sepultó. Ahí Sin lo pecado leí. original. Ahí lo leí. No, Cristian. O no. Él cita la parte de Santo Tomás. Fíjate lo que dice Santo Tomás, en pecado. Y por eso contrajo estos defectos. Pero fíjate lo que sigue diciendo. Pero el cuerpo que Cristo asumió de la Virgen, una naturaleza sin culpa. Fíjate que dice, matiza, sin culpa de la Virgen, sin culpa. La discusión de Santo Tomás es acerca de esto, por eso él siempre usa esto, ¿no? Del pecado original. Él entiende el pecado original, o acá lo que cita Santo Tomás, como si María en sí tuviera el pecado propiamente dicho, y que no en algún punto antes de que María naciese, fue purificada. Esa es la discusión. Claro, ¿Entendés? Claro, ¿en qué momento? Hablar sin interrupciones, por favor. Ok, perfecto. Miren, hermanos, acá Cristian, él mismo pone la refutación a su propio argumento, y lo voy a cotejar con un documento reformado para que ustedes vean por qué los reformados históricos no tienen problemas con la postura católica. Porque Tomás de Aquino, él está reconociendo que Jesús tomó la naturaleza humana de la Virgen María. Miren lo que dice. Primero hay que decir, el cuerpo de la Virgen fue concebida en pecado original. Ese es el tema para otro debate. 99 centavos, grosos, Kraken. Por eso esto ya se respondió en otros debates. Él no entiende a Santo Tomás. Pero acá lo que él tiene que responder es si asume naturaleza de María, ¿sí o no? Claro. Gracias, Daniel, por tu super chat, hermano. Un abrazo enorme. Tú eres el recontracrapa. Me interesa. Y por eso, escuchen esto, dice, y por eso contrajo estos defectos. Pero el cuerpo de Cristo, escuchen, pero el cuerpo de Cristo asumió de la Virgen la naturaleza sin culpa. Lo mató. Ya se te acabó el cuento que la asume de Adán. Ya está. No se encarna en Adán y no asume la naturaleza en Adán, sino en la persona de María, no en la persona de Adán. Claro, nosotros tenemos la naturaleza humana, es una, que en un punto A estaba en un estado y en un punto B estaba en otro estado, a causa de la caída. Pero no es otra naturaleza, es la misma, en estados distintos. En estados distintos. Fácil, hermano. No sé, si yo tengo el agua aquí en estado líquido y la meto en la nevera, en el freezer y la saco y está en estado sólido, sigue siendo la misma agua, pero en estados distintos, líquido sólido. No es otra agua, como predica en su momento, creo que fue lo que le entendía, incluso al mismísimo Néstor Díaz. O sea, es vergonzoso. Paso, mira. No. Sí. No. A ver. ¿Cómo que no? Dale play. Nuestra. Cuando los obispos decían nuestra, se hacían referencia a su naturaleza, la que tenían los obispos, nuestra. Caída, por supuesto. Por consiguiente, la naturaleza, los obispos decían nuestra, se hacían referencia a su naturaleza, la que tenían los obispos, nuestra. Caída, por supuesto. Por consiguiente, la naturaleza humana, la del género humano.
no que había otra naturaleza humana La guardada en gente es un un avatar. chiste. ¿Sabes? Yo no sé si ¿Sabes? lo hacen a propósito. Es que una cosa es que tú estás en un diálogo y te tiran preguntas y de pronto tú te caes porque no pensaste bien o entendiste mal y respondiste mal. ¿Se entiende? No queriendo. Pero tú salir, o sea, yo salir aquí en vivo y hombre, solo, sin presión. Yo no puedo cometer ese tipo de fallos así por así, tan recurrentemente. Refutado, hermano, su propio documento. Imagínate, trajo a Santo Tomás de Aquino, es lo peor que pudo hacer. Encima no O sea, ¿vieron lee, el no título lee del debate bien. que dice ¿de dónde tomó Jesús la naturaleza? Tomás de Aquino responde, la tomó de la Virgen, pero Uf. sin culpa. ¿De dónde Uf. tomó la naturaleza? Uf, ya, hermano, ya va, ya va. Uf. Diablo, qué difícil me la pusiste. Qué difícil me la puso, diablo. Fácil. Para mí no está fácil, para ti está fácil. Pensé que lo había reventado así, pero es que lo destrozó. Con sus propias fuentes, que es lo peor. Yo leo eso y lo guardo, es más. Yo diría, ¿qué autoridad es Santo Tomás de Aquino? Yo no tengo por qué creerle a Santo Tomás de Aquino. ¿Se entiende? Pero va a traer a Santo Tomás de Aquino. No. Pero otra cosa, Hugo, vamos a suponer que él tenga razón. Vamos a suponer que él purifica la naturaleza humana cuando la asume. ¿Cuál sería la consecuencia lógica de eso? Acordate que la naturaleza humana es universal. Todos somos puros. Toma 2-4. Todos los seres humanos volveríamos al estado al estado antes de la caída. Antes de la caída. ¿Se entiende? De la Virgen. Tomás de Aquino dice de la Virgen María. Tomó la naturaleza de la Virgen. Ahí no dice de Adán, ahí dice de la Virgen. La cara de Cristian Izquierdo. Es que fue a debatir conmigo, no fue a debatir con Lucho. Fue con otro tema, nada que ver. Pobrecito, pa. Debería por lo menos de cambiar de opinión luego de esto. Ahora, cuando Tomás de Aquino habla de Adán, habla del estado de la naturaleza, que son dos temas. Lo que pasa es que Cristian no sabe distinguir lo que es el estado de la naturaleza y la naturaleza misma. Todos los católicos... Lo que acabé de explicar yo, me di cuenta de eso. Y estos muchachos dan cursos, pa. Yo no me atrevería. Yo no doy nunca curso de cristología. No hago eso. Pero estos tipos dan curso. ¿Verdad? Confunde el estado con la naturaleza propiamente. Jesús toma el estado de la naturaleza no caída, en el sentido absoluto de la palabra. Todos estamos de acuerdo. Absoluto. Todos estamos de acuerdo. Le acaba de dar Luchito en los términos la razón a Jesús Ferreira. Absoluto. ¿Se dan cuenta? Porque si está caída en un sentido. Absoluto. ¿Ven? Porque aquí lo que importa son los sentidos. El cómo se hablan las cosas. No sé qué decir, la verdad ya tengo vergüenza ajena. Esa naturaleza humana la recibe de la Virgen, como lo dice Santo Tomás, el propio documento que está poniendo Cristian, que él mismo buscó, pero no sé por qué no leyó esa partecita donde dice Cristo asumió de la Virgen la naturaleza. Y no la va a leer. Ok, ahora, vamos a poner otro documento que tengo aquí, que es reformado, y miren, esto es tremendo, porque esto sí es tremendo, lo que voy a compartir. La cara del pobre Cristian. Ok, esto es directamente de una página reformada. Miren, acá está el link. Ustedes pueden entrar. Es la confesión de Heidelberg. Escuchen, en la pregunta 35, la confesión reformada de Heidelberg dice lo siguiente. ¿Qué significa que fue concebido por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María? Responde la confesión reformada, no católica, reformada. Significa que el Hijo eterno de Dios, quien es y permanece verdadero y eterno Dios, tomó para sí, mediante la obra del Espíritu Santo, de la sangre y de la carne de la Virgen María, una naturaleza verdaderamente humana para así llegar a ser un verdadero descendiente de David. Entonces, ¿qué dice la confesión reformada?
dice la confesión reformada que Cristo tomó ¡Qué de la paliza, carne y de va! la sangre de la Virgen María una naturaleza verdaderamente humana. Entonces, una vez más, Cristian, yo no vine a debatir si la naturaleza de Cristo era caída o no era caída, yo no vine a debatir eso, vine a debatir lo del título. ¿De dónde tomó Jesús su naturaleza? Vos me dijiste que vos no creías que Jesús tomó la naturaleza de la Virgen María. Las confesiones reformadas, Santo Tomás de Aquino, el mismo que vos pusiste, el mismo que yo leí, dice ahí, sí, Vergüenzazo, hermanos. Jesús tomó de la Virgen María la naturaleza humana. Ahora, ¿esto es un problema para los protestantes? No. ¿Por qué? Porque asumiendo, vamos a ceder. Es un problema solo para Cristian, que tiene un embotamiento, una cosa extraña concerniente a esta temática que se echa en contra a todo el cristianismo. Porque es verdad lo que dice Luchito, o sea, yo no le veo problema que un protestante diga que Cristo asumió la naturaleza de la Virgen María, o sea, encarnándose en la Virgen María. Claro, las consecuencias lógicas van a ser bastante fuertes porque hay que solucionar el tema del pecado, del pecado original. Entonces, ¿cómo escapamos a eso? El catolicismo tiene salida y todo va a concluir con María asunta a los cielos. Mi pregunta es, ¿cómo sale Cristian de esta? ¿Por qué no lo corrigen sus amigos, sus profesores? No comprendo eso, Sacro, no sé qué opinión te merece. No, porque somos. Mirá, la vez pasada escuchaba a Gabriel Azar diciendo que nosotros somos lo que más palo le damos. ¿Entendés? Entonces vos fíjate que aunque ellos cometan todos estos errores, no lo van a salir a corregir. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Porque Ya va. ¿Qué decía? ¿Qué decía? Gabriel Azar dijo que los que más visitas tenemos dándole palos a ellos somos nosotros. Él dijo, Gabriel Azar dijo eso. Entonces, ¿qué pasa? Claro, nosotros le damos palo. Nosotros lo queremos llevar hasta el punto final, que estos tipos entiendan y asuman la Inmaculada Concepción y la Asunción. ¿Qué pasa? Cuando estos sujetos cometen errores, como por ejemplo Edgar Pacheco, que dijo que Jesús no era omnipresente, Cristian Izquierdo, que está diciendo toda esta clase de payasada, no lo van a reaccionar ni lo van a corregir. ¿Por qué? Porque los videos nos están haciendo a nosotros. ¿Entendés? Pero si yo me pongo a decir lo que dice Cristian Izquierdo, mañana me sacan 20 shorts. Claro, o sea, terrible. Terrible porque prácticamente herejía, ¿no? Es que, ay Dios, fuerte esto de... Que María haya nacido con pecado original. Vamos a cederle. Yo le cedo eso a Cristian. Digo, vamos a cederle eso. Ok, te lo cedo. Te doy el beneficio de la duda, te lo cedo. Bueno, como dicen los propios... Esto es bueno, o sea, ¿cómo solucionamos esto? Ok, María tenía pecado original. Ok, vamos a suponer que tenía pecado original. Cuando Cristo se encarna en ella, ¿cómo solucionamos que Cristo no tenga pecado original? No me vengas con el argumento que si puede hacer el milagro en él mismo, eso es un problema. Porque ese cigoto, ese blastocisto, es Cristo. Es el cuerpo de Cristo. Es Cristo plenamente. Es Cristo plenamente. Aunque sea en una milésima de segundos, un microsegundo que se haya purificado en un momento fue impuro. Es correcto. O sea, que Cristo tiene el poder para preservar a María, pero no a él mismo. Es que el problema de preservarse a sí mismo es que en un punto lo tienes impuro. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cómo me solucionas esto? Porque, no, pero bueno, entonces purifica a María cuando el ángel le dice llena eres de gracia. Ok. ¿Cómo damos ese salto primero? María es dotada de alma en la concepción. La persona es dotada de alma en la concepción. ¿Cuál fue el acto para purificarla? No le veo salida. Aceptar que llena de gracia significa desde el momento de la concepción. No queda otra. No queda otra. Es decir, que es llena de gracia siempre, desde su existencia. Correcto. Desde que es dotada de alma. Exactamente. Es más, la discusión de Santo Tomás cuando dice que su cuerpo, es porque también la discusión era cuando el alma se une al cuerpo. También, claro. Acordate, cuando viste que Santo Tomás dice en pecado original el cuerpo, la carne, pero ahí
Es porque la discusión era cuando el alma tomaba el cuerpo. Sí, cuando se unían, cuando era Exacto. dotado, del alma, o sea, cuando era infusa el alma o la materia, por así decirlo, o la formación, ahí o en qué momento esa persona es dotada de alma, por así decirlo, ¿no? ¿En qué momento? Es que es fuerte, no tiene salida. O sea, es razonamiento puro y duro, pero supremamente lógico, o sea. Pero te das cuenta lo que lleva una afirmación. La palabra caída a ellos los obliga a aceptar la Inmaculada Concepción y la Asunción de la Virgen. Reformados. A pesar de que María pudiese tener el pecado original, Cristo toma de la Virgen su naturaleza humana, pero la purifica y la libra para él. O sea, no de María, sino para él. Libra eso que toma del pecado original, o sea, la purifica en el momento de tomar de la Virgen. Pero lo que sí queda demostrado, que Jesús tomó de la Virgen la naturaleza. Él tiene que demostrar que no. Tiempo. Ok, con esto cerramos los 5 minutos. ¿Qué va a decir Cristian aquí? Pero mire la cara, Sacro. Está reventado. Lo reventó Lucho. Lo reventó, Lo reventó. migajó. Por donde se le metió lo esmigajó, pa. Porque, por ejemplo, si él acepta eso, entonces Lucho le dice, bueno, ya me aceptaste esto, ya perdiste aquí. Tomó la naturaleza encarnándose en la Virgen María. Ahora te pregunto, estaba pura María, ¿no? Sí, ok. ¿En qué momento es dotado el ser humano del alma? ¿En qué momento? Todos los elementos constitutivos para ser persona requiere del alma. ¿Desde cuándo empieza a serlo? ¿En qué momento empieza a existir María? Desde su concepción. Es un individuo distinto al padre y a la madre. La Inmaculada Concepción. No hay escapatoria, pa. Claro. Minutos de cada uno para la refutación. Ahora damos inicio a la fase de 3 minutos para el careo, en donde inicialmente agarrará Cristian el micrófono y dará sus argumentos, y luego los 3 minutos siguientes a Luis. Entonces, a ver, déjame configurar esto. Ahí estamos. Listo, ahí estamos de tiempo. Cristian, cuando hables, yo le doy play. Dale play, DJ. Está silenciado, Cristian. Está silenciado. Si estás hablando, está silenciado. Listo. Ya. Ok, voy a iniciar con mi careo, ¿no? Gracias. Ahí mi WhatsApp, que no se vea. Nosotros nunca hemos negado de que Jesús tomó carne de María, Lisboa. Sí, lo negaste. O que la naturaleza de María esté vinculada a la naturaleza. No. Sí lo negaste, Cristian. Aparte que lo negaste, comenzaste afirmando que no tomó la naturaleza en la persona de María, encarnándose en María. El mecanismo que utiliza Dios para asumir la naturaleza humana es encarnándose en la persona de María, en las mismísimas entrañas, dice la erudición detrás de los concilios que hacen las definiciones. Ya te refutó, Lucho, tus dos tesis. Hermano, es bueno, de este muchacho a veces me cohíbo de muchas cosas, pero este tema es importantísimo. Es para que vean cómo está tan cimentada la fe católica, tan lógica la fe católica, que es verdad revelada este tema de los dogmas marianos. O sea, vamos a verlo así de manera neutral. Es que yo por esto entendí mucho mejor el dogma de la Inmaculada y de la Asunción. Es imposible que Cristo haya nacido en un vientre, en una mujer con pecado. Imposible. Horrible. De Adán. Pero como tú mismo lo has reconocido, en un estado caído. Es por eso que Tomás de Aquino dice que ella fue concebida en pecado original. Porque desde la caída de Adán viene eso, ¿no? Mi pregunta Acaba de es, reconocer. ¿tú estás de acuerdo con que Cristo... Pues raro, pa. No está conmigo, está fanatizado conmigo porque le vengo dando palo. Me mete a mí, me mete a mí, me mete a mí. No para, Ferreira. Está Lucho ahí. Hacete cargo, Cristian. Está Lucho ahí. ¿Qué me mete a mí? Y le está dando una paliza horrible, pa. Yo tengo una vergüenza ajena aquí donde estoy. Mira cómo lo mira Lucho.
sin una naturaleza en estado caído. ¿Estás de acuerdo con eso? Claro. Que estás refutando la postura de muchos de tus amigos católicos romanos que están mirando este live, la de Sacrosantum, la de Guariza, ese es otro tema. la de Mónico Vázquez. Ese es otro tema, y por eso él dijo absoluto. ¿Por qué te digo que es eso? Porque el día de ayer te estabas riendo de eso. De hecho, ¿te das cuenta? ¿Qué tiene que ver de lo que él se ría? Sí, está mal, Porque está mal. ayer estábamos matizando qué decíamos por caído. Ayer. Por eso con Lucho estábamos matizando. Si se entiende por esto, está bien, listo. Pero ahora a Lucho no le importa eso. Acá el debate. Este cargo de las acateadazas que te acaban de meter ahí, Cristian. Le metieron unos lumayendazos que eso... Estoy en el cuarto piso y todavía tiembla. Moderador, no, esto no es el debate, esto no es un... No, pero no, así no. Hasta tú sin trabajar. ¿No es acaso el trabajo un castigo, el sudor, un castigo por causa de la naturaleza? O sea, mira, ¿te das cuenta? ¿Viste? Y otra cosa, mirá lo deshonesto, arbitrario, falseario, mentiroso, mala persona que... Porque en ese mismo video yo matizo y digo, si se entiende por trabajo, Adán era labrador del jardín, de la tierra, si se entiende por trabajo. Sí, pero si se entiende por trabajo como entendemos hoy, fatiga, dolor y demás, pasó después. Esa parte no la pasaron. Por eso hay que matizar, porque como es un nominalista, igual que todo lo que Néstor dice son nominalistas, entienden una palabra de una sola forma. Punto. Sí. Mirá lo que le ponen mirá lo que hace. Mirá lo desesperado de la paliza que le están dando. ¿Ves cómo si soy consecuente con el tema y es mi tiempo de careo y tienes que respetarlo? Dale. Tú ser responsable con esto porque tú dices, es la posición de ellos. No, es tu posición, porque aún estabas diciendo que incluso el trabajo es por causa de la caída del estado del hombre. ¿Sigas sosteniendo lo mismo? Claro, obvio. Cuando Dios le dice a Adán, obviamente en Génesis capítulo 2, versículo 15, que tiene que arar la tierra y tiene que hacerla... Lo está haciendo, está cambiando el tema durísimo, ¿eh? Pero cuando le dice labrar la tierra, ese labrar antes de la caída no era fatigoso. Es como hay un dicho que dice, el que le hace lo que le gusta no trabaja. Exacto. El que hace lo que le gusta. De hecho, de ahí viene ya, por eso nosotros tenemos la concepción de que algo es trabajoso, es difícil, es tedioso, tal cosa es trabajosa. No, ese ejercicio es muy trabajoso, o hacer eso es muy trabajoso. De ahí viene. Mira, ¿no? ¿Cómo le cambió el tema? El tema, es que no tiene salida. Por lo menos aquí está reaccionando bien Cristian. O sea, me acaban de dar estos catazos, voy a ver qué me invento aquí, porque queda como un zapato con sus propios documentos y los propios reformados, que eso es lo peor. No, lo reventó como un ¿eso no es sapo. trabajo? No considerado fatigoso, que es la distinción que viene después con la consecuencia del pecado. Exacto. Ya va. Hacer compartir con ustedes, pastores de Dios. Amén, gloria a Jesús, santo es el Señor. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. De verdad que ha sido, amén, una victoria. Manu, atandi, le manuani vayando, le mataya, mastaya. Lo metió, tremendo guanabanazo se llevó el pobre. No, pa, lo están ultimando, pa. Pero aparte, acordate también que cuando dice labrar, es una acción. Pero después sigue labrando. ¿Cuál es la diferencia de ambos? Que Adán, antes de la caída, labraba el jardín. ¿Eso qué significa? Que no le era fatigoso cuando pasa. Es más, ahí vos sabés que está la huella de Caín, creo que es, ¿no? También está la huella que dice. Y fíjate que dice también ahí, Sacro, dice, cuando está en el jardín, mata y come. O sea, entonces, el actuar, el ir el mata y come, o el, no me acuerdo cómo es que dice la Biblia ahí. Obviamente, si vas a hablar de hacer una acción, o sea, bueno, yo levanto este libro, estoy haciendo una acción, un trabajo en ese sentido. Pero a ver, de ahí a lo fatigoso, a que tienes que prácticamente trabajar para vivir en el sentido de la necesidad y todo esto, ahí está el matiz.
No, la verdad que le está dando muy No, duro, pero pa. es que hicimos esa distinción en el video. Claro, La claro, hicimos y yo claro. la dije. Si se entiende por trabajo, labrar el jardín, sí, pero si se entiende en el contexto como entendemos hoy, que el dinero no alcanza, que es fatigoso, que te produce hasta es insalubre. ¿Me entendés? Ciertos trabajos, como por Agotador, ejemplo, agobiante. La pintura es un trabajo insalubre. Yo tengo el trabajo de que pinto llantas. A mí la pintura me entra por la nariz. Eso va a mis pulmones. Claro, claro. O sea, te das cuenta, eso es lo que estamos matizando. Y él no quiere entender, por eso yo en el video se lo di a entender, ¿no? Y él no quiere saber nada porque sabe que está equivocado. Eso decía yo al principio del live, o sea, que no comprendo por qué terminan ellos actuando de esta manera, o sea, como que sin temor de Dios, mintiendo, siendo tan deshonestos, ¿se entiende? Perdón. Entonces, es la parte que yo, ¿por qué lo hacen? O sea, ¿qué necesidad tienen? ¿Será porque se encuentran sin, o sea, impotencia, no tienen argumentos? No veo de otra. ¿Sabes lo que pasa? Que te hacen short fuera de contexto. Te dicen, Ferreira dijo esto y no ponen las palabras que sigue. Lucho dijo esto y así cualquiera hace apologética, ¿entendés? ¿Entendés, Huguito? No, y fíjate que mañana, hermanos, mañana voy a reaccionar al video que me hizo, yo no lo había visto. Yo se los digo así, yo no lo había visto. Yo lo vi ayer por el hermano Hugo Delgado, pero yo no lo había visto, pero yo ese video lo voy a reaccionar. Vamos a ver qué va a decir Néstor. Tampoco lo he visto todavía, para ser sincero, pero yo voy a verlo. Vamos a reaccionarlo para que vamos a mostrar su deshonestidad concerniente incluso a mi propio video, concerniente incluso a la definición de unión hipostática, porque el tipo miente descaradamente. Ojo. Vamos a darle. Encima, por último, mirá, Luchito. Mirá, Huguito. Fíjate la parte que él no le puso, porque sabe que se equivoca. Mirá, que labrara el jardín. Pero ese labrar el jardín no era fatigoso. Lo que entendemos por trabajar, o lo que se entiende por trabajar propiamente, comerás a costa del sudor de tu frente. ¿Me explico? Hoy entendemos qué es trabajar. El sentido de que nos cuesta. ¿Por qué? Porque son tan mentirosos, hermanos. Son tan deshonestos que, bueno, no les queda otra que para refutarnos inventen, ¿no? Sí, hacen un mono de paja y lo atacan. Oh, pero la cara de Cristian lo dice todo. Sabe la paliza que le acaba de dar Luchito, ¿eh? Y guardar... No es fatigoso antes de la caída. No es fatigoso. No fatiga antes de la caída. No te pregunté si fatiga o no. ¿No es trabajo? ¿Es trabajo o no es trabajo? Sí, es trabajo. Bueno, para que veas, Jesucristo mismo dijo, mi padre hasta ahora trabaja y yo también. Yo te pregunto, ¿el padre que hasta ahora trabaja porque tiene una naturaleza caída en Adán? Cambio de tema. Ya listo, entonces eso prueba que el trabajo no es parte de una naturaleza caída en Adán. Él entiende que Dios trabaja. No, pará. Él dice, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y él entiende. Él cree que es ingeniero allá, el padre es ingeniero. Es que nos dio la razón. Trabajar tiene dos sentidos. Porque si me dice que Dios se fatiga, ¿por qué? Porque Dios trabaja. Entonces Dios se fatiga, me va a decir que descansó en el séptimo día, ya me pega un tiro en el pie, porque si él cree que Dios está cansado en un sentido literal, reposó, se cansó, va a decir. ¿Te das cuenta que hay que matizar? No entiende. Terrible, la verdad que tengo vergüenza ajena, para que sepa. Se los digo así, hermano, tengo vergüenza ajena. Sí. Y bueno, ya refutaste a todos tus amigos católicos que decían que el hombre es de naturaleza caída en Adán. Este debate lo entregaste, lo perdiste, te arreglas con ellos por privado, ¿no? Es todo lo que quería de tu parte. Acabado. Tiempo. Ok. El domingo le hacemos un like con Lucho. Recortar un video maliciosamente, porque es costumbre de los antipapistas, son maliciosos, recortan, lo ponen todo. Yo ya aclaré. Adán tenía que trabajar antes de la caída. Lo aclaré, vean todo el video, no se queden con la porción que recortó Cristian el malicioso, parece que no estoy hablando con un malicioso, le dice. Porque yo dije, sí tenía que trabajar, porque... Moderador, no permita esos improperios de antipapista, no es un cristiano. A ver, vos dijiste... A mí a la primera... Cristian, sin llorar. No estoy llorando. Sin llorar, Cristian.
Tú dijiste que no te diga papista, el moderador dijo que no les diga papista, y tú me estás diciendo que no soy ni cristiano. Ok, bueno, ok. Perfecto. Vamos arriba, está bien. Es que está actuando, hermanos, está actuando muy, o sea, se los dice un recontra hiper mega pecador como yo. O sea, yo no soy santo para nada, pero esto que hacen es raro, supremamente raro. O sea, no tiene sentido el nivel de deshonestidad. O sea, yo me pregunto, a mí me daría vergüenza con la gente que me ve. O sea, yo siento vergüenza en este momento. O sea, imagínense una persona que sea capaz de ver, Cristian, o sea, vamos a poner que yo sea pentecostal, evangélico, no sé qué denominación es Cristian. Póngale que es pentecostal y yo sea pentecostal. Esto es muy vergonzoso. O sea, el nivel de deshonestidad, el nivel de malicia, de buscar algo extraño, o sea, es como algo maquiavélico. Yo no le encuentro sentido. Si vas a pedir la misma moralidad, aplica la misma. Tenés razón. No estoy llorando, solo pido lo que ustedes mismos han reclamado. Tenés razón. Bueno, ok. El amigo Cristian, el amigo Cristian, que se confundió, o vio solamente ese segundo, parece ser por arte de magia, vio solamente ese recorte cortito que hizo. Se lo pasó mensajero butano. Que Adán tenía que regar y sembrar la tierra antes de la caída. Y donde yo dije, pero no era fácil. No, la pregunta del careo. No, yo estoy respondiendo. En el careo tú me tienes que hacer preguntas. Okay. Sí, yo te voy a hacer una pregunta. No, escucha, déjame terminar, hermano. Esa es la evidencia. Esto no está dejando hablar a Luchito. ¿Por qué no lo deja hablar? Porque lo descubrió. Le quitó la máscara. Hermano, miren, lo pacateó argumentativamente hablando. Usó sus propias fuentes. Lo corrigió en el debate. Que se centrara en la temática, lo desenmascaró en su actitud. Porque los actos sí hay que juzgarlos, no las intenciones. Yo acá me hago preguntas de cuáles serán sus intenciones, porque estoy viendo sus actos. Sus actos comunican su deshonestidad en su acto. Uno es capaz de ver la deshonestidad en el acto, ¿ve? Así como uno es capaz de ver la deshonestidad intelectual. Aquí no es algo intelectual. Aquí hay malicia concerniente a unos actos precisos, que es lo que está marcando Lucho. O sea, el tipo Luchito lo ha triturado. O sea, no se le ha escapado una. Estamos careando. No, te estoy refutando, te duele, lo entiendo. Le duele. Gente, por favor. Justamente el objetivo de poner tiempos a esta lo reventó. Es no lo reventó, en el tiempo que considere, responder la pregunta del otro y hacer una nueva pregunta. Exactamente. Por eso estoy respondiéndole la pregunta. Ahora voy a hacerle la pregunta. Tanto Luis como Cristian, por favor, miren el tiempo, está en pantalla. Yo nomás digo que Luis Lisboa tiene que aprovechar su tiempo de careo. No te preocupes, yo lo voy a aprovechar. Y va a ser contundente y mortal. Pero es que si te hace una pregunta, no importa. Lo hizo papilla, Lo hizo papilla. Seguro. Ok, vamos ya. Ok. Yo en ese video aclaré. Adán tenía que trabajar antes de la caída, pero no se le castigó con el sudor de la frente. Pero Cristian no puso esa parte. Entonces le hago la pregunta. Cuando yo lo dije en ese video. Pecan, o sea, Cristo viene y les pone unas consecuencias por el pecado. La pregunta es clara y directa. Cuando Cristo le dice, ahora vas a tener que comer el pan con el sudor de la frente, ¿eso es antes de la caída o después de la caída, Cristian? Lo reventó. Esto es en la marcha. O sea, este no es el grueso del debate. O sea, como que la temática. Esto salió en la marcha. O sea, fue un golpe que le quiso lanzar a Luchito. Luchito se agachó. Hermanos, qué locura. Qué buena pregunta de Lucho. Consecuencias por el pecado. La pregunta es clara y directa. Cuando Cristo le dice, ahora vas a tener que comer el pan con el sudor de la frente, ¿eso es antes de la caída o después de la caída, Cristian? Comer el pan con el... Sí. Comer el pan con el sudor de la frente implica seguir trabajando, pero ahora con más esfuerzo. Pero no dejó de trabajar Adán antes. La pregunta es... ¿Qué pasó? Jesús, ¿se esforzaba para trabajar? ¿Cristian? La verdad que lo acorraló. No, hermano, qué locura. Nada. Pero te estás careando, tú tienes que replicarme. Ok, no, es que nadie dijo lo contrario. Bueno, entonces no dijiste estoy de acuerdo. Ya está refutado, pues. No. Pero, Cristian, claro, pero lo que yo dije en ese video es que... Es que
se está quedando como que con una parte de lo que dijo Lucho. Y Lucho dijo, después de la caída se trabaja y el trabajo es fatigoso. Está hablando en ese sentido. Lidia con eso, no solamente con trabajar. El argumento de Lucho no es solamente trabajar fatigosamente. ¿De qué manera? O sea, lidia con eso. Ahora, para el postulado o la tesis de Lucho se sostenga, la pregunta que hace es clave. ¿Este tipo de trabajo está antes o después de la caída? Por eso dice, con dolor comerás. Antes no comía con dolor. Ahora que, come con el dolor, con la fatiga. Hermano, qué locura. Y esto de la fatiga me hace No de acordar, forma por fatigosa, ejemplo, Cristian. No de Adelante, adelante. me hace acordar cuando Jesús se encuentra con la samaritana al mediodía, dice, cansado del camino. Cansado. ¿Y qué es lo que le pide? Dame de beber. La fatiga. Qué fuerte, va. La pregunta, Cristian, es, ¿Adán tenía esa fatiga que tenía Jesús antes de que Adán peque? ¿Tenía esa fatiga? Adán no la tenía. Adán no la ¿No la tenía. tenía? Porque Cristo asume una naturaleza sin los dones preternaturales. Exacto. Por eso yo digo caída, sin pecado y sin defecto moral, sin concupiscencia. Terrible, pa. Yo lo creo. Es que yo lo creo. Me estás dando Bueno, toda la razón. entonces la pregunta es, ¿Jesús se fatigó? ¿Se cansó? ¿Sí o no? Otra. Voluntariamente, él aceptó la fatiga. No como Adán. Listo, no importa si voluntariamente o no. No me importa. Listo, no me importa. Se lo merece Luchito, No lo Lo trato merece. mal. Lo trato mal a Luchito, pero le da un baile, pa. Compartir con ustedes, pastores de Dios. Amén, gloria a Jesús, santo es el Señor. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. De verdad que ha sido, amén, una victoria. Manu, atandi, le Manuel y vayando, le matalla, mastalla. Me mató, dice. Gloria al Señor. Lo trituró, pa. La Por soberbio, policía. cosas así. No, terrible. Mira, Luchito, mira cómo se siente ganador cuando Ronaldo Nazario de Lima cometió un gol. Mira, así, ve. O Messi, mira, hace así, Luchito, mira. Dios mío, pa. No, yo puse, mira, les voy a ser sincero, yo puse los reventó. Pues yo vi un cosito así. Pero yo no sabía que esto iba a estar de este nivel. Y aparte, el simple hecho de anonadarse y estar en una condición de siervo, de servidor, eso implica mucho. No solamente asumir naturaleza humana como él entiende, implica mucho más. Jesús experimenta, a excepción del pecado, experimenta nuestra condición. Es que eso es lo que, o sea, la única diferencia, por así decirlo, es que al no asumir el pecado original, es lo que consigo lleva lo concerniente al desapegarse a Dios, porque acuérdate que el pecado en el fondo es la desobediencia. ¿Se entiende? Que lo hace enemigo de Dios. O que no que lo hace enemigo de Dios, que nos hace ser enemigos de Dios en el sentido de que somos desobedientes a Dios, no estamos amistados con Dios. Por eso a veces el estado de gracia se define como un estado de amistad con Dios. ¿Se entiende? Entonces, como Cristo no asume ese pecado original, no asume el pecado original, él, como nosotros, eso nos diferencia de él. ¿Se entiende? Entonces, pero él sí, para que se den cuenta que es verdadera o plenamente Dios, plenamente hombre, y que asume la naturaleza plena porque es plenamente hombre, él voluntariamente asume esos defectos, pero no tienen que ver con la moralidad. Porque cuando tú estás triste, tú no eres inmoral por estar triste. Tú no eres inmoral por tener agonía, por tener cansancio y estar fatigado. Si tú comienzas a trabajar y estás fatigado por el trabajo arduo que estás haciendo físicamente hablando, ¿quién te va a decir que tú eres un inmoral? ¿Ves? O sea, es una cosa simple, un entendimiento básico. No necesitas ser un gran teólogo, filósofo para verla. Por eso ya quedó demostrado que él dice, no, sí, está cansado, asume eso, pero no por el pecado. Ya está, Cristian, basta. Ya te desmentimos. No te salió. La cara de Lucho, pa, mira. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, versículo 6. Y estaba allí el pozo de Jacob,
Entonces Jesús, cansado, ¿saben cuál es la palabra cansado? Agotado. Fuerte esa. Fuerte esa. Pecado. Yo te digo, Jesús sufrió porque tenía los defectos del pecado para sufrir. Jesús murió porque tenía los defectos del pecado para morir, o porque voluntariamente se entregó a la cruz. ¿Cuál de las dos es la? Según Santo Ok, Tomás y las confesiones protestantes, tenía los él no- defectos, dijo. ¿Tenías defectos? Creo que está Jesús? preguntando, creo. ¿Me está diciendo Jesús tenía los defectos porque los tomó? Eso está preguntando. ¿Me está diciendo, Cristian, que Jesús tenía defectos? No, creo que lo está preguntando, las debilidades del hombre. Y las debilidades del Ahí hombre está. conllevan Ahí está. el cansancio y la fatiga. Entonces, te acabas de refutar tú solo porque no ¿Pero fue cómo? igual que Adán. Adán no tomó voluntariamente la decisión de querer fatigarse. Adán no voluntariamente decidió, yo me entrego a la muerte. Ahí está. Cristo sí lo hizo voluntariamente. Mis queridos Ya se terminó el debate. hermanos, Sí, ya. tenemos que llegar a un acuerdo, Está. irremediablemente. Ya. El careo es... Es su careo, yo le estoy tiempo. respondiendo. Él me No, hace- ya. Estuvo bueno. No, lo reventó Lucho. No sé qué decirles, hermano. Ya lo vieron todo, o sea, y traté de ser muy meticuloso. Lo hizo Papilla. A mí un comentario dijeron, quizás no se dio cuenta, y Cristian sigue sin entender que se dio un terrible. Es que yo no sé si lo hace ya, o sea, no entiendo. Me confunden estas personas, ¿sabes? Pero confunden. querés ¿No la ve? confundir. No, es que eso es lo que ellos proponen. Ahora, vos mirate esto, un segundito, Lucho. Esto es lo que, mirá, por una frase y su enemistad contra la Virgen, porque es enemistad que tienen contra María, esta frase los obliga a ellos a tomar una decisión. A Néstor, a él, a todos. Esto es todo lo que han dicho desde que yo hice este comentario. Miren, esto es lo que lograron decir y ahora vamos a ver cómo salen de todo esto. ¿Por qué? Porque si no tienen que reconocer la Inmaculada, la Asunción. Tienen que reconocerla en algún punto, Sí. no importa. ¿No era humano? Sí era humano. Pues entonces tiene dos naturalezas, una sin caída y otra caída. Sí era humano. Pues entonces tiene dos naturalezas, una sin caída y otra caída. Sí era humano. Acá es Pues cuando entonces tiene cometió dos ese error naturalezas, una sin caída y de la naturaleza. No existen dos naturalezas humanas. ¿Qué Es dice una eso? total locura. Después se corrige cuando vio mi video. Se corrigió. para ser más exactos, Ahí está. es una naturaleza con dos condiciones. Y Ahí es se verdad, corrige. Existen dos naturalezas humanas. Es En una el fondo lo total estás educando, locura. pa. En el fondo Un cuadro comparativo. Naturaleza humana y naturaleza caída. ¿Qué les parece? ¿Cómo? Hay que hacer ¿Cómo? como un cuadro comparativo. Naturaleza humana me y viene naturaleza perfecto. humana caída. No, es que es un error tuyo, ¿sabes por qué? Porque existe una sola naturaleza, no existen dos. El problema de Pero ustedes... no, sí hay dos. Porque ¿Sí? recuerda que antes de la caída de Adán hay una. Cara, Después mira de mi la caída cara. de Adán hay otra. No, mi amiga, perdóname, no. para ser más exactos, es una naturaleza con dos condiciones. Y es No, mi amiga, perdóname, no. Claro. No, mi Porque, amiga, mira, perdóname. recuerda que Dios le dice a Adán, mira, recordemos. Déjame ayudarte, déjame para que porque te van a dar Andrea, durísimo. por favor, no quiero, diciendo, me estoy O sea, que sintiendo mal, Adán me estoy tenía una sintiendo mal, naturaleza ya caída, una naturaleza hermano. caída pecadora antes Ya y va, después hermano. siguió con la misma No, ya va, no, ya va, déjame explicártelo, déjame explicártelo, no sé, mira, Andrea, tú estás bien, es así yo como soy tú colombiano, dices. ya, déjame explicártelo, no sé, mira, Andrea, tú estás bien, es así yo como soy tú colombiano. dices. para ser No, más exactos, Carlito. es una naturaleza con Carlito dos había dicho eso. condiciones. Y es verdad. Para algunos amigos católicos, Jesús tuvo una naturaleza caída. Cuando los obispos decían nuestra, se hacían referencia a su naturaleza, la que tenían los obispos, nuestra. Caída, por supuesto. Por consiguiente, la naturaleza humana, la del género. La gente. No, una contradicción Entender que la andante. naturaleza de Cristo no está caída. Nuestra. Cuando los obispos decían nuestra,
Hacían referencia a su naturaleza, la que tenían los obispos, nuestra. Caída, por supuesto. Por consiguiente, distinción o Aló. la diferencia entre naturaleza caída y pecado. Tenemos que dejar claro es la distinción, Este es Paul, la ¿te acordás? diferencia entre Sí, naturaleza caída y pecado. Cristian se dio cuenta claramente con las preguntas directas de Jesús, de Sacrosanto, donde le dice, María tenía naturaleza caída, dice que sí. Cristo asumió la naturaleza de María, sí. Y ahí se da cuenta que implícitamente no sabe cómo desligarse de la naturaleza caída que haya pasado pues, a cómo se llama Cristo. Esa es la idea. Pues escuchamos. Indirectamente los estoy obligando a aceptar la Inmaculada Concepción. Se sigue la Asunción. Por favor. Claro, exacto. Ahora Sacrosantum le va a corregir la posición de él, que le va a decir sobre el segundo Adán, ¿no? Es el postrer Adán. Dale. Se dio cuenta, Cristian se dio cuenta claramente con las preguntas directas de Jesús. Estos chicos son protestantes, reformados. María tenía naturaleza caída, dice que sí. Cristo asumió la naturaleza de María, sí. Y ahí se da cuenta que implícitamente no sabe cómo desligarse de la naturaleza caída que haya pasado pues, a cómo se llama Cristo. Esa es la idea. Pues escuchamos. Continuemos, por favor. Claro, exacto. Ahora Sacrosantum le va a corregir la posición de él, que le va a decir sobre el segundo Adán, ¿no? Es el postrer Adán, el que lo llama así es Pablo. Aquí Sacrosantum se confunde, dice que fue Pedro, pero cita muy bien un pasaje, que está en el capítulo 2. Ahí van a escuchar. Que fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. Y fue perfecta, es por eso que a Jesús lo llaman el segundo Adán. Eso en la resurrección. Ahora vamos de vuelta. No en la resurrección, en la concepción. Sí. Segunda de Pedro dice que Jesús pasó a ser el postrer Adán, espíritu dador de vida. Vamos a pero no después. Ahí está. Él pasa a ser espíritu dador de vida por la resurrección, no en la concepción, porque en la concepción es eso, la santa encarnación del Hijo de Dios. Y es el postrer Adán porque es el que da vida, ese espíritu vivificante, lo llama Pablo en sus cartas. Es reformado, Al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y libertar a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a la esclavitud. Claro, a la naturaleza caída, bueno, a rescatar. John, ¿Cristo vino a librar una naturaleza caída o sin caída? Naturaleza caída, pues una raza caída, una humanidad caída. No, así lo dice. Así. Dale pausa. Así lo dice Barrientos, tal cual. Profesor, su libro, su documento, su obra es Pensum Católico. Así como lo dijo ese reformado, así tal cual lo dice Barriendo. Bueno, Cristo viene a levantar una humanidad caída a causa de que por la caída quedó la naturaleza herida. O sea, brutal. No, lo está diciendo por decir, se le nota a Cristian, lo está soltando por sin pensar. Parece. Pero lo está acorralando. Buenísimo. Sí, porque la pregunta de Sacro es muy buena. Sí, ¿María tiene naturaleza caída? Sí. ¿De dónde asume Cristo naturaleza? Sí, cuenta. A menos que me acepten la Inmaculada Concepción. Claro. Se dio cuenta, pero está soltando por defenderse así, por esquivar. Está soltando por soltar su respuesta, Cristian. Mira, sigamos ahí. Es del primer Adán. Y de María no. Cuando hablamos de Adán, estamos hablando de una naturaleza humana sin pecado. No la asume de María, se encarna en Adán. María está bajo la naturaleza caída, esa que tú dices que Cristo asume. Jesús cuando asume la naturaleza, ¿de quién asume? De Adán, porque de Jesús es la raíz del linaje de la tribu de Judá. Se encarnó en Adán. De la naturaleza de Adán, de la naturaleza no, mano. Se encarnó de Adán. Se encarnó en Adán. Oye, ¿para qué está María acá? ¿Por qué la queremos a María? Y se encarnó de Adán. Sí, el hecho de la naturaleza no caída. O sea, ya va. Jesús están burlando de Cristian aquí. Exactamente. No, burlando en el buen sentido, porque no la agarren con los reformados, ¿no? No, se está riendo de Cristian. Es que es para reírse, hermano. Y yo lo que pregunto es, supone que porque estos muchachos quizás no son apologetas, solamente viven su fe y estudiarán su fe. Este chico, Néstor Díaz puso un extracto de este chico, que la primera vez que tuvimos una discusión con este chico se me rió, pero después este chico me dice, sí, Ferreira, tienes razón. Y ahora, después hizo ese video diciendo, sí, Ferreira, tienes razón, este punto tiene razón. Y Néstor Díaz solo pasó la parte donde yo discutí con el chico, pero no pasó esta parte donde el chico me dice, no, Ferreira tiene razón. La quitaron. Sí. Y Néstor, o sea, esto es lo que yo digo de Néstor. Néstor no era así. O por lo menos yo no conocía esa faceta de Néstor. O sea, Néstor era más serio. ¿Se entiende? O sea, Néstor en otro punto hubiese corregido a Cristian. Hoy parece que no, o sea, hoy como que les da igual, hoy están detrás de otra cosa. Y se pone peor. Simplemente, sí, el hecho de que ella sea su madre y el hecho de que él sea su hijo en condición humana, pero esa humanidad no es caída.
Nestorianismo. Le marca todo. Lo que María le proporciona al Hijo, la naturaleza humana. Claro. De modo que María no es madre de una naturaleza, es madre de Dios que es. ¿No saben que esa pregunta asume una cristología divisiva? Claro, claro, espectacular, muy buen aclarado. O sea, María no pare una naturaleza, María pare una persona, da a luz a una persona, a la persona de Cristo. Brutal, está excelente. Vive, sabe un montón. Ellos asumen que se tiene que hacer una separación entre hombre y Dios. Es un crack la este persona de pibe. Cristo. Perfecto. Algo terriblemente equivocado. Los obispos decían nuestra, hacían referencia a su naturaleza, la que tenían los obispos, nuestra. Caída, por supuesto. Por consiguiente, Oh, este está terrible. Si Cristo hubiera asumido naturaleza caída, ¿hubiera pecado Cristo? Diablo, qué difícil, me la pusiste. Hazme tu pregunta de nuevo para Que el ser univocista es que los mata a ellos. Claro, Ese es claro. El ser univocista es el problema. O sea, por mucho que yo trato de entenderlos, creo que el problema de ellos es ser univocista. O sea, ellos, cierto término solamente tiene un solo concepto para ellos. Ellos no ven no ven la analogía, no son análogos, no piensan análogamente. ¿Se entiende? hazme tu pregunta de nuevo para si Cristo hubiera asumido naturaleza humana caída, ¿hubiera pecado? Si ese argumento errado fuera plausible, Cristo no tendría pecado. ¿Sabes por qué? Porque la santidad que en él está. Oh, mamá. Vaya la guerra. Si Cristo asume una naturaleza caída, ¿hubiera pecado? No, dice. Entonces, ¿qué está discutiendo? ¿Qué discutes, tonto? Que papá no vaya a la guerra, mamá. Pero te he dicho que es un argumento errado. Te he dicho que es un argumento errado. ¡Lumayendo! Lo siento trituró. que me estoy desapareciendo. Lo trituró. nuestra. Cuando los obispos decían nuestra, hacían referencia a su naturaleza, la que tenían los obispos, nuestra. Caída, por supuesto. Por consiguiente, La naturaleza caída es una clara contradicción. No implica nada. Que tome carne de María no implica nada. Porque el pecado no está en la carne. La carne de María no implica nada. Porque el pecado no está en la carne. La carne de María no implica nada. Porque el pecado no está en la carne, acá, en esto, en el cuerpo. Exacto, si el pecado no está en la carne y la carne no tiene pecado, ¿por qué dicen que el pecado está en la naturaleza? Si la naturaleza y la carne es propia de la naturaleza del hombre. Sino que está en el alma. Gracias, Néstor, por decir que el pecado está en el alma, no en una naturaleza. Porque entonces es una herejía. cuando los obispos decían nuestra, No, una contradicción hacían total su estos naturaleza, la chicos. que tenían los obispos, nuestra. Caída, por supuesto. Por consiguiente, la naturaleza humana, la del género humano. Es que tiene que asumir la naturaleza de Adán antes de la caída. Única diferencia es que tiene que asumir la naturaleza de Adán antes de la caída. Única diferencia. Negó los es que concilios. tiene que asumir la naturaleza de Adán antes. Nuestra. Cuando los obispos decían nuestra, hacían referencia a su naturaleza, la que tenían los obispos, nuestra. Caída. Contradicción todo el tiempo. Se contradice. Nuestra. ¿Dónde tomó Jesús la naturaleza humana? ¿De María, que era humana? ¿Dónde tomó Jesús la naturaleza humana? ¿De María, que era humana, su madre, o de un árbol, una piedra, un gato, un perro? Espero que responda a estas preguntas. ¿Cuándo? Y por eso contrajo estos defectos. Pero el cuerpo de Cristo Defectos. asumió de la Virgen, porque no negamos, contrajo estos defectos. Pero el cuerpo de Cristo asumió de la Virgen, porque no negamos eso, asumió de la Virgen una naturaleza sin culpa. De la Virgen, porque no negamos eso, asumió de la Virgen una naturaleza sin culpa. No negamos Jesús eso. asume la naturaleza humana, pero antes de que Adán caiga. Sí, por supuesto, antes de la Bien. caída de Adán. Bien. Y esa naturaleza humana la asume en la encarnación, ¿sí o no? Por supuesto, porque Adán era 100% hombre. Bien. ¿Y en quién se encarnó para recibir la naturaleza humana? ¿En Adán o en María? ¿Por qué te quieres ir después de ser Si no, refutado? vas a tener que aceptar la Inmaculada Concepción. Una de ¿Por dos. qué? O Jesús Por- asume No. la naturaleza humana de María,
No, porque te acabo de decir que María tenía la naturaleza caída y Cristo no asumió esa naturaleza, como dice Ambrosio de Milán. ¿Y en quién se encarnó para asumirla? En Adán, en la naturaleza de Adán. Adán, pero no asumió Es un chiste, Es un chiste. Se encarnó en según Adán, Éfeso, pa. de María, pero sin caída. Listo. Se terminó, me dijo Pero de tú Adán. dijiste defectos, pero el cuerpo de Cristo asumió de la Virgen, porque no negamos eso, Dijo de asumió Adán. de la Virgen una Dijo, naturaleza claro. sin culpa. Virgen, Si lo negaste, porque no Cristian, negamos porque eso, es bajo así. estos defectos, pero el cuerpo de Cristo Bueno, me asumió tengo que de ir, la Luchito. Virgen, porque no negamos eso. Para Milán. asumir la naturaleza. ¿Y en quién se encarnó para asumirla? En Adán, En Adán, y dice que no niega de la Virgen. Es mucho esto. la naturaleza de Adán, pero trajo estos defectos. Pero el cuerpo de Cristo asumió de la Virgen, porque no negamos eso, asumió de la Virgen Mira, una Lucho, naturaleza mira, sin Lucho. culpa. La Virgen, porque no negamos eso, asumió de la Virgen una naturaleza sin culpa. La Virgen, porque no negamos eso, asumió de la Virgen No. una naturaleza sin culpa. El cuerpo de Cristo asumió de la Virgen, Increíble. porque no negamos No, eso, no. asumió de Es la Virgen vergonzoso, una es naturaleza vergonzoso. Es vergonzoso, es vergonzoso. Es vergonzoso. La verdad que. Hermanos, llegamos hasta el final. Jesús, un saludo a la comunidad. Qué bueno que se toquen estos temas. Yo sé que nos reímos a veces, toca reírnos porque hay que agarrarlo así, hermano. Porque es mucha herejía juntas. Es mucha Bueno, soberbia. me junta. cortó el audio, ¿me escuchás? Ahí te escucho, ahí te escucho. ¿Me podés escuchar? Yo te escucho Bueno, no, perfectamente. me tengo que ir, Huguito. Gracias por Listo, pues. invitarme, che. Muy bueno el programa. Ahora tiene una incógnita. ¿Esto los obliga a inventar una nueva teología o a decir de que María es inmaculada y que María es incorrupta? Sí, no tiene salida. Y eso No tiene salida. Y eso lo explica muy bien. Escúchese bien. A menos que ahora quiera torcer las cosas. Eduardo Gutiérrez. Eduardo Gutiérrez lo ve. Él lo ve. Él ve eso. Por eso él niega a Teotocos. Por eso él no acepta el concilio de Éfeso. Porque él lo ve. Él dice, si acepto el concilio de Éfeso, o sea, no hay quien se aguante a abrazar toda la dogmática mariana, por así decirlo, ¿no? Si queremos hablar de alguna Y manera. el profesor de griego, Daniel Hernández, dijo, si yo tengo que ser reformado, le tengo que dar la razón a Ferreira. Pero Claro. yo creo que el cuerpo que Jesús toma Lo hicieron viene afuera, antes de la viene de encarnación. afuera. De Exacto. afuera. Porque si yo correcto. digo que lo tomó de la Virgen, Ferreira Exacto. tiene razón. Correcto, porque es lo que rezamos nosotros de que se encarna en María la Virgen. Toma carne de María. Toma carne de María. Que se encarna de María significa que tomó carne de María. Y yo lo llevo más al extremo. Tomar carne, la única manera es agarrar el ovocito de María. Porque dice la Biblia que María concebirá. Y la que concibe es la mujer. Que significa que su ovocito es fecundado. Quien fecunda es el hombre. Y la mujer proporciona el ovocito y el hombre el espermatozoide. Pero como no tienes hombre acá, sino que milagrosamente este ovocito es fecundado de alguna otra manera. Ya, o sea, Superchate $1.99. amén o no amén. Amén o no amén. Gracias, Daniel. Gracias. Un abrazo. Por eso Bueno, yo lo Huguito, llevo me voy, che. a ese razonamiento. Gracias, hermanito, por estar. Un abrazo. Espectacular, che. Muy bueno el Listo. programa. La verdad que profundizamos un montón. Me tengo que ir. Un abrazo, Dios te bendiga, abrazo. Huguito, y a la gente ahí un abrazo grande, che, a toda la gente que está en el chat. Listo, pues. Cuídense. Listo. Un abrazo. Ahí estuvo con nosotros el hermano Jesús Ferreira. No, estuvo espectacular. Espectacular. Déjenme, y me cambio acá un momentico. Daniel Márquez Superchate $1.99. Amén o no amén. No, terrible, terrible. Lo trituró, increíble Luchito, ¿no? Increíble Luchito, cómo lo. Y yo había puesto, hermano, como que, ¿cómo se dice? Puse lo reventó, pero no pensé que fuera tanto. No pensé que fuera tanto. ¿Saben qué también les voy a decir? Si ese profesor de griego dijo eso, también tienes razón. O sea, ellos no pueden aceptar que el verbo toma carne de María, porque las consecuencias lógicas es toda la dogmática mariana. Algunos van a decir, porque algunos reformados vieron esto y como una creencia, como una piedad. No, yo no lo veo así. Si es verdad y punto. Y si la verdad es verdad, es vinculante. Y más si es de la revelación, porque es el dogma.
la verdad revelada, o sea, la verdad de la revelación, lo que es la revelación. Entonces, en ese sentido, se muere el chamuco. Literalmente se muere el chamuco. Gracias, hermano, por estar. Perdón por el tema del compartir pantalla, pero bueno, aquí voy aprendiendo todavía, ¿no? El otro día lo tenía claro, pero se me ocurrió fue hacerlo desde StreamYard y no así desde Google Meet. Creo que en Google Meet me hubiese ido mejor. Pero bueno, perdón por eso. Gracias a todos, hermanos. Recen por mí, recen por todo, porque es agradable a Dios que todo el mundo se salve y llegue al conocimiento pleno de la verdad. También me gustó el debate del tema del purgatorio. También estuvo bueno, ¿no? Un saludo a Saeta de Jan. Creo que es esta, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. La he visto ahí discutiendo y debatiendo. Dice, creen la unión hipostática que es dogma católico, pero no aceptan la Inmaculada. Es correcto. Ahí hay un desfase. Ahí hay un problema lógico. Es verdad, tiene razón. Abrazo a todos, hermanos.